pasan cosas raras. Ahí yo, si buscas la rueda de prensa que hago después del partido, me he mosqueado porque creo que hay jugadores que no quieren. Ese era un joystick, ¿vale? Como si estás jugando a la Play y tú vas moviendo a los jugadores, intentas, tú muévete aquí, allí. Un solo día que no salgo de fiesta, ¿vale? El único día que no salgo. Lo que pasa, que se quema y pasó lo que tenía que pasar. Él me dijo que teníamos que ganar los 20 primeros partidos. Yo, poco fútbol has visto tú. El podcast de hoy me hace tremenda ilusión. Tenemos por aquí a un entrenador top aquí en Cataluña, también ha sido jugador, mucha gente de Cataluña lo conocerá. ¿Qué tal? Xavi Molist está aquí en el podcast. ¿Qué tal, Xavi? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Perfecto. Cuéntanos, como a todos los que pasan por aquí les preguntamos, ¿cómo inició tu pasión por el fútbol? ¿Te la inculcaron tus padres? ¿Fue algún hermano? ¿Fue tú que te surgió jugando en la propia calle? Al final es de uno mismo, realmente, de jugar con los amigos y poco más. Yo vivía en una casa de Vallés, vivía separado de la gente y tenía un balón y al final chutaba contra la pared y ahí empecé a que me gustara el fútbol. Me intentaba divertir yo solo porque tampoco había mucho más que hacer por allí y a partir de aquí pues intentar pues mi padre sobre todo y mis abuelos pues meterme en un equipo, jugar y sobre todo disfrutar. Pero también es cierto que empecé en fútbol sala, no empecé en fútbol y empecé antes en fútbol sala que era más en el colegio que en fútbol 11. Actualmente estás de primer entrenador en el San Andreu, ahora en segunda ref, sí. Esperemos que dentro de poco a lo mejor en primera. Ojalá. Pero antes, a través de jugador y tal, pues pasaste por muchísimos equipos. Si quieres, cuéntanos en qué equipo empezaste a jugar y un poco tu trayectoria, un poco resumida, porque si no nos pegamos aquí 5 horas de podcast. Empecé en la Escuela de Fútbol d'Osona, que es como una selección que había allí. De ahí pasé al Manlleu, un equipo que era juvenil, y tuve la suerte que con 17 años, bueno, con 16 ya empezaba a entrenar con el primer equipo, en segunda B, y con 17 ya debuté. A partir de aquí tengo la suerte de que lo hago bien cuando debuto, que juego entre Copa del Rey y Liga, juego 9 partidos, meto 5 goles y me viene a buscar el Barça. Y a partir de aquí el Barça en teoría firmo para sub-19, que antes estaba juvenil, había 2 años y un tercero que era una liga de sub-19 que jugabas Barça, Madrid, Español, todos los equipos top. Y en vez de ir a ese equipo, porque justo esa semana que yo firmo en enero, ellos se van de viaje a Japón y yo tengo que empezar y empiezo con el Barça C en tercera división. Y tengo otra vez la suerte de que me ponen a jugar, marco gol y el entrenador ya ese mismo día me dice que ya no voy a bajar al juvenil, al sub-19, que me quedaré con ellos. Yo al final encantado. Por pararte un pelín, tú jugabas de delantero. ¿En qué momento la empiezas a reventar como jugador y empiezas a marcar una brutalidad de goles para que el Barça se fije en ti? ¿Desde muy pequeño o fue ya a la edad de 18, 17? Yo estaba jugando en el juvenil del Manlleu y jugaba de cualquier cosa menos delantero. Al final era el entrenador que ponía al equipo y después cuando faltaba uno yo podía jugar de central, yo podía jugar de pivote. Empecé a jugar en el juvenil de lateral izquierdo porque yo le daba bien con la izquierda y sí que es cierto que en la pretemporada con el primer equipo, cuando voy, el entrenador dice necesito un delantero y levanté rápido la mano para hacer un partido entre nosotros el día de la presentación y a partir de aquí cuando subí al primer equipo siempre era delantero, pero no es que fuera delantero realmente. Después cuando debuto en el primer equipo, debuto como delantero, meto los goles y a partir de aquí me firma el Barça. En el Barça B coincidiste con muchísimos jugadores que me has comentado fuera de cámaras. Si quieres, cuéntale a la gente con qué jugadores coincidiste, porque creo que nos hacen a la idea. Bueno, al final coincidí con muchísimos, con Pablo Sanz, por ejemplo, en la primera época, John Vaquero, con Rufete. Estos ya eran más mayores, que tenían 4 o 5 años más que yo, porque yo al final tenía 17 años cuando ya debuto en el Barça B también. Y después ya cuando toda esa hornada se van, ya me quedo o suben los Puyol, los Xavi, los Miguel Ángel, los Gabri, sube Ismael, sube Jofre, al final te podría decir Óscar Álvarez, Felip, te podría decir toda la plantilla, Ferrón, al final una plantilla que la gran mayoría han sido futbolistas profesionales y tops, que han jugado en selección, Luis García también, delantero. Al final he tenido la suerte de compartir vestuario con todos estos
y realmente era suplente en ese equipo ya. Con Xavi Puyol, por ejemplo, por destacarlos así, ¿coincidiste en el Barça B o en el primer equipo? No, en el Barça B. En el Vale, Barça vale, B vale, coincidí vale. con Xavi, con Puyol, con estos. Y es más, con Puyol, por ejemplo, estuvimos viviendo juntos en la Masía, después Ostras. nos fuimos a un piso juntos con Felipe también, o sea que al final con él tengo amistad. ¿Ya destacaban en el Barça B? ¿Ya pintaban esos jugadorazos que han sido? Sí, sí destacaban. A lo mejor Puyol, por ejemplo, en el Barça B jugaba de interior, no jugaba en Ostras. la posición que se haya hecho famoso, Me ya sea gustaría ver lateral a Puyol de interior, ¿eh? o de central, pero al final era un jugador que tú lo pondrías siempre en el equipo. Mm. Lo necesitabas. También jugábamos distinto, era un 3-4-3. Los interiores tenían muchísimo recorrido, que tenías a Puyol y a Gabri, tenías a Xavi de 4 y de media punta tenías a Mario Rosas. Al final tenías un medio campo, sobre todo unos interiores que tenían que correr mucho. Y Puyol en ese caso, tanto, y Gabri igual, pues tenían mucho físico y podían hacerlo. ¿Cuántas temporadas estuviste en lo que es el Barça? Y luego saliste a Suiza, creo, ¿no? Un equipo de Suiza. Cuéntanos un poco los años que estuviste y el motivo de tu salida a Suiza. Estoy, creo, son 2-3 años en el Barça y después me voy cedido a Suiza. ¿Vale? Cuando estamos en el Barça B, estamos en segunda B y ascendemos en el Bernabéu contra el Madrid B. Ostras. Allí, justo la semana siguiente, ahí el Barça tiene un convenio con el equipo de Suiza y piden a 4 jugadores que vayamos para allí. Yo, en principio, por edad, porque ya tenía 21 años, creo, si no recuerdo mal, en teoría ya por edad tenía que salir y al final yo soy el único que se va. Eso era el año 99, creo, 98, 99, y de los 4 que teníamos que ir, solo me voy yo. Tú en ese momento tenías pocos minutos en el Barça y estabas conforme con la decisión que se tomó de que tú salieras a Suiza. Bueno, al final no tenía los minutos que a lo mejor me gustaría tener. Al final tenía un delantero por delante mío, que era Luis García, que lo estaba haciendo muy bien. Ya creo que en segunda B, siendo amateur de primer año, o sea, con 19 años, metió a lo mejor 14, 15 goles, o sea que ya son muy buenos números. Y yo realmente era suplente en ese equipo. Después sí que es cierto que tuve una lesión al final, no me impidió también tener más minutos, pero al final tú tienes que mirar. El club apostaba por esos jugadores y yo ya venía de unos cuantos años ya en el Barça B, en segunda A primero, después se descendió, estuve en segunda B. Ese año no tuve los minutos que quería y creía que era un buen paso. Al final te vas a primera división de Suiza, no te vas a cualquier sitio. En teoría un sitio que puedo volver a jugar y creo que fue bueno. ¿Cuál fue tu experiencia del fútbol en Suiza? Porque mucha gente seguro que, pues aquí en España hemos jugado todos, Sí. ¿no? Pero en Suiza no sé si habrá jugado mucha gente a nivel español. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Fue buena? ¿Hay buen nivel en lo que es Suiza? O... Para mí fue muy buena, realmente. Es muy distinto también el fútbol. Estamos hablando de hace 30 años Claro, casi claro. a lo que hay ahora, pero realmente allí el fútbol era mucho más físico. Nosotros al día siguiente de haber jugado 90 minutos nos ponían a hacer farlex, que era increíble poder correr, porque al final tú terminas un partido y estás muerto de golpes, de cansancio, y te ponían a correr otra vez en plan loco y decías, hostia, ¿cómo puede ser? Pues tenías que hacerlo, porque al final la exigencia física era esa. Después, técnicamente, realmente eran peores. Pero, aún así, creo que se hizo un muy buen año la primera fase, hasta diciembre, porque el equipo estaba luchando por quedar campeón, junto con el Servette. Porque el equipo, ¿cuál era el nombre del equipo? ¿Verdad? Neuchâtel Xamax. Vale. ¿Vale? Ese equipo, al principio, luchaba por quedar campeón. Cuando se para en diciembre la liga, porque va por 2 fases, empiezan los problemas económicos, tienen que vender jugadores y pasamos de quedar o de estar segundos o primeros a quedar, creo que quedamos cuartos. Vale. O sea que al final le jugamos la Intertoto también. O sea, estuviste ahí un año cedido. Un año. Y luego volviste aquí en España. ¿Y ya saliste del Barça o se te acabó el contrato? No, volví al Barça, hice pretemporada otra vez, pero era lo mismo. Al final, por edad, yo ya no tenía que estar allí y me fui cedido a Logroño. Al Logroñés, segunda A. Tuve un problema porque al final sí que es cierto que por estadísticas, por números, en Suiza jugué todos los partidos -1, titular todos, o sea que al final numéricamente estaba bien, metí 8 goles, no es increíble, pero al final estaba bien. Y claro, cuando llegas aquí no es como ahora, que ahora tienes 20.000 maneras de conseguir vídeos. En ese momento no había todo eso. Claro, cuando vas a intentar firmar por equipos, es complicado. Firmé el último día, a las 11:30 de la noche por fax,
por el Logroñés, segunda A, y bueno, estuve allí un año también y contento. Después del Logroñés, ¿a qué equipo te vas? Vuelvo al Barça otra vez, ¿Vale? porque yo además tenía contrato, y es ya cuando me desvinculo. Me desvinculo del Barça y me voy a Sabadell. Me voy a Sabadell, segunda B, al lado de casa, en teoría un proyecto que ya había empezado la liga y el equipo estaba luchando por estar arriba, porque yo empecé las primeras 4 o 5 jornadas, estaba en el Barça, ¿Vale? aún no podía jugar porque no querían que jugara por la edad, pero yo tenía contrato y tenía que estar allí. Y después sí, cuando ya puedo decidir yo dónde quiero ir, porque al final el Barça quería que fuera unos equipos, yo tenía otras opciones mejores Claro. de la que me ofrecía el Barça. Al final cuando pude ir donde yo quería, pues bien. Al final hicimos playoff con el Sabadell, hicimos un muy buen año después de mucho tiempo sin hacer playoff el Sabadell, o sea que al final creo que acerté también. Y eso me abrió puertas al año siguiente volver a segunda A, porque al final yo venía de segunda A, bajé a segunda B otra vez y me volví a ir a segunda A, Badajoz, 2 años, bueno, un año y medio que estuve allí y también muy bien. Por hacerte un parón, el fútbol actual, como tú dices, tiene poco que ver con el fútbol de cuando tú eres jugador, estabas en el Barça, ahora de Sabadell, Logroñés y tal. ¿Cuáles serían las principales diferencias que tú crees del fútbol actual del fútbol que cuando tú juegas profesionalmente? Para mí todo es distinto. Físicamente, tácticamente, creo que tácticamente se ha mejorado mucho, de recursos, pero físicamente también. Al final los jugadores están mucho mejor preparados, porque realmente en mi época no tenías un gimnasio, no tenías preparados físicos como los que tienes ahora. Hay 1000 cosas que no tenías y ahora sí que lo tienes. Sí, antes a lo mejor veías el típico jugador, no gordito, pero que no Sí, estaba así muy... no lo veías muy fuertes. Eso es, Sí. y que era un tremendo. O sea, tú lo veías y era un espectáculo y ahora es casi... O sea, nunca vas a ver un jugador así jugando en la élite. Yo he hecho calentamientos en Sabadell que ahora te reirías, ¿sabes? De dar vueltas Sí, y foto, ¿no? de dar vueltas por el campo con el segundo entrenador y decirte ejercicios y decir, ¿de verdad estamos haciendo eso? Como si fuera la mili casi, ¿no? Sí, pero esa época se hacía. Claro. Y ahora es completamente distinto. Ahora los calentamientos ya son distintos. Antes de calentar ya estás en el gimnasio, ¿sabes? Que ya estás haciendo como un precalentamiento. Ha cambiado muchísimo el fútbol. Cuando te llama el Barça, por volver otra vez a la época del Barça, ¿tenías representante o cómo funcionaba en esa época? Porque claro, yo cuando jugaba, que yo tengo 23 años, o sea, me sacas 24, yo cuando jugaba de pequeño no había casi ni representante, o sea, había, pero no era lo habitual de que los jugadores con 10, 15 años tuvieran representante, a menos que te hicieran firmar un contrato, lo que sea. O sea, en tu época, con la situación de que te llama el Barça y tal, ¿tenías representante o...? No, al final yo tuve la suerte de que al final fue el mismo entrenador del Manlleu que me ayudó realmente, porque al final él me colocó en el equipo porque creía que tenía que jugar, claro, y después me ayudó también a buscar la mejor opción. Yo cuando me viene el Barça, antes tengo opciones de ir al Valencia, de ir al Madrid y de ir al Español. Ya tenía casi todo hecho para ir al Madrid, pero el Barça en el último momento dice a ver si quiero ir a hacer una prueba, no sé, un miércoles o un jueves, y yo a ser culé y a ser del Barça pues digo, quiero probarlo, pero yo ya tenía la idea que me iba a Madrid, que cambiaba mi vida completamente, y tuve la suerte de que fui a hacer la prueba esta, me probaron de 4, de 6 y de 9 de todas las posiciones, y al final cuando termina Alexanko vino y dijo que si quería quedarme, pues que me podía quedar, y yo contento. Por volver otra vez a tu trayectoria, después del Sabadell, cuéntale a la gente en qué equipo te vas, un poco resumidamente, hasta el final, cuando acaba tu trayectoria. Intentaré ir rápido porque hay muchas. Eso es. Badajoz estuve un año y medio, segunda A, ¿vale? Siempre titular, al final jugando, estaba contento. Cuando llega el momento en enero justo, cambian de entrenador, hay un problema entre su representante y mi representante, empiezo ya a no jugar por cuestiones extras, porque al final un jugador que ha jugado todos los minutos menos 45 en toda la primera vuelta empieza a no jugar, es raro. Y hay un momento que yo también le digo al presidente, porque tenía buena relación con él, el día que me ponga en banda, porque al final era delantero centro, el día que me ponga en banda en un partido voy a venir y te voy a pedir la baja, porque al final no es mi posición. Y pasó un día contra Jerez, en la media parte me pone en banda, cuando termina el partido voy al presidente y le digo, yo no quiero seguir aquí, y sin tener nada me voy. Me voy a Nàstic de Tarragona, segunda B,
pero ya me voy al Nàstic teniendo un contrato. Eso se hizo todo en una semana con el Tarrasa, que estaba en segunda A. O sea que al final yo me fui como de puente al Nàstic, le dije a los del Tarrasa, aquí no voy a jugar más, quiero jugar este medio año, me voy a ir a Tarragona y de aquí me voy a ir. Firmé un contrato de 3 años con el Tarrasa y estuve también 1 año y medio. El segundo año mío en Tarrasa, está Juan Malillo de entrenador y no juego lo que yo creía que tenía que jugar. Pero al final no es un porque no me ponía a mí, al final estaba yo en el banquillo, estaba el otro delantero centro en el banquillo y estábamos jugando, pues a lo mejor lo que ha hecho Guardiola con el Barça de Messi, que lo puso de falso 9, claro. Pues nosotros jugamos con un falso 9 ya. Jugamos con extremos a pierna cambiada. ¿Qué año era ese? Eso es 2004, creo que era, 2005. Ese año nosotros jugábamos con Quique Martín en banda derecha, que era zurdo cerrado, con Juanel en banda izquierda, que es diestro cerrado, y jugaba Jesús Muñoz, que era como un media punta, un interior, jugaba de delantero. O sea, que al final, ya se veía un poco especial, sí, a Juan Malillo, ¿no? Sí, era muy especial. Creo que es uno de los mejores entrenadores que he tenido a la hora de entrenar. Creo que las tareas eran increíbles, que no repetía 2 tareas iguales. A mí eso me encantaba. Después en el día a día del partido, a mí no me terminaba de gustar, pero también porque no jugaba realmente. Claro. Y porque me era muy difícil. O sea, al final yo tenía un compañero al lado que había costado 600.000 euros al club. Lo normal es que antes que juegue yo, juegue él. Claro. O sea que al final yo decidí salir. Tuve la suerte de que me salieron 2 opciones, Girona o Castellón, y ahí pude escoger también. Me fui a segunda B, al Castellón, y en Castellón tuvimos la suerte de subir también. La suerte la buscas, porque al final el equipo, los dos estaban en media tabla. Existe, ¿no? Sí, estaban los dos a media tabla y decidí por el entrenador también, que era Javi López, que sabía cómo trabajaba, y dije, me voy para allí. Y acabamos ascendiendo a segunda A. De aquí, una de las prioridades era quedarme allí en Castellón, pero había un cambio de propiedad, se frenó todas las renovaciones, se frenó todo, y vino el Cartagena a buscarme. Vale. Cartagena era segunda B también, pero al final también yo ya tenía, si no recuerdo mal, 28, 29 años. Ya llega un momento que ya no priorizas tanto la categoría, ya dices, ya voy a por el dinero, para que engañarnos. Se le pidió un dinero que creía que realmente no me darían, y cuando me dijeron que sí, dije, ahora tengo que firmar. Al final yo he dado mi palabra que si me daban ese dinero firmaría, y firmé, y contento de haber firmado allí, porque al final creo que mis mejores años han sido entre Castellón y sobre todo Cartagena. Vale. Allí estuve 3 años, los 2 primeros muy buenos, el tercero me costó mucho por un tema de lesión, de que estuve todo el año con problemas en el tendón de Aquiles, y también había nacido mi hija. Y ese año yo me había separado ya, el primer año nace mi hija, me había separado y ya pensé en volver para aquí, para estar un poquito más cerca de mi hija. Claro. Y tenía una opción que era con Miguel Álvarez, el entrenador, que primero estaba en Lorca, y yo, si salía de Cartagena, quería ir con él. Estaba en Villarreal B. Sí, correcto. Y él dejó Lorca para irse al Badalona. Yo hablé con mi representante, le dije, habla con Miguel y intenta ver si me quiere firmar allí, porque yo ya lo había tenido en Terrassa, ¿vale? Y me llevaba bien con él y me gustaba su manera de entender el fútbol. Y me fui para allí. Fue rápido ponernos de acuerdo. Bien, ¿no? Sí, porque al final me gusta su manera de ver el fútbol. Yo siempre he dicho que uno de los culpables de que yo me hago de entrenador es él también. He visto su mejor versión, la no tan buena, cuando lo tuve en Badalona, porque al final allí creo que no estuvo él del todo bien, porque creo que teníamos una muy buena plantilla y no luchamos por nada, ¿sabes? Estuve 2 años allí, y justo al llegar a Badalona también me rompo el Aquiles. Después de 1 año de estar con molestias, cuando llego a Badalona me lo rompo. ¿Que fue tu primera lesión seria? La única. Y la única, ¿no? La única lesión seria ha sido el tendón de Aquiles. ¿Y a partir de ahí ya cambió lo que es tu nivel futbolístico? Bueno, cambia un poco la manera de jugar. La hora de saltar, yo al final saltaba mucho, podía saltar con derecha, con izquierda igual, tenía todo bastante equilibrado, y cuando ya me rompo ya se me complica el hacer el gesto, era difícil. Además tuve doble rotura, me rompí en el campo de Sabadell calentando para entrar, me rompí así,
y la segunda me rompo en el campo del Badalona haciendo un calentamiento que en teoría la semana siguiente ya podía ir convocado. O sea, ¿Y el calentamiento fue así no, express o sea, no, un calentamiento normal. Me pegó un tirón por detrás, como si alguien me hubiese tirado una piedra, y noté un dolor enorme. No sabía exactamente lo que me había pasado, y cuando ya empezaron a ver, primero que me había roto el gemelo, me rompí el gemelo la primera vez 11 centímetros, y solo vieron el gemelo, empecé a recuperarlo, y después al tiempo se vio por ecografías que me había roto también el tendón de Aquiles, que ya lo empezaba a tener un poco pegado, y la segunda vez ya se despegó entero, y me volví a romper el gemelo, lo tenía detrás del popliteo, el gemelo cuando me operaron. ¿Consideras que el momento que te surge esta lesión cambia tu trayectoria? O sea, ¿cambia tu nivel de aspiraciones a lo mejor No. de la montaña que estaba arriba baja o no? No, porque al final me terminó de recuperar bastante correcto, sin ser el que era, pero podía competir. Tengo opción de irme al Lugo a segunda B, pero por un tema de que tenía a mi hija aquí, Claro. y por prioridades, y ya con 30 y algo, dije, ¿para qué me voy a ir hasta Lugo? Para después cada semana coger un avión, venir aquí, o cada 2 semanas, porque al final cuando estaba en Cartagena yo cogía el coche cada 2 semanas, y el lunes después de entrenar subía hasta aquí, hasta el pueblo, hasta Vic, para después el martes por la noche a última hora, después de dejar mi hija a dormir, coger el coche otra vez y bajar. Y el miércoles era entrenar mañana y tarde siempre. Al final es muy cansado. Y vale, volver a esto no quería. O sea, realmente por motivo de familia, en este caso tu hija. Para estar más cerca de ella, realmente. Aunque vivía con su madre, yo vivía en otro sitio, pero realmente estar un poquito más cerca. Y ya para finalizar tu trayectoria, ¿después en qué equipo estás? Y ya, ¿qué edad acaba tu trayectoria de futbolista? Cuando no firmo por el Lugo, que al final lo descarto, tengo la opción de volver al Tarrasa, era tercera división, preferí estar en tercera y estar tranquilo en casa que irme fuera. Claro. Estuve 1 año y medio allí, ya empecé con el curso de entrenador, ya estaba entrenando a 2 equipos, estaba entrenando a fútbol base. ¿En el Tarrasa o...? No, estaba entrenando fuera. Claro, nosotros en el Tarrasa entrenábamos, si no recuerdo mal, a las 9 de la noche o las 10. ¿Vale? Empezamos sí, más o menos, pero yo a las 6 de la tarde había 2 días que estaba en Hostalric, que tenía que coger el coche desde Tarrasa, ir a Hostalric a entrenar y después coger el coche y volver para entrenar yo, y después los otros 3 días hacía martes, jueves Hostalric y lunes, miércoles y viernes en Granollers, en el Bellavista Milán, un cadete también. O sea que al final estaba los 5 días entrenando, más los entrenos míos, y el fin de semana era doble partido. El sábado intentaba colocarlos los 2 y después el domingo el partido mío. No puedes vivir sin fútbol, ¿no? Sí, pero al final eso te satura. Hubo un día que volviendo, porque al final el curso de entrenador lo empezaba muy pronto, me tenía que levantar a las 6:30 de la mañana. Y un día que me salgo de la carretera, que no me pasa nada, pero claro, a las 8 de la tarde, que me quedo dormido, pues no es plan. No, claro. Y ahí tuve que empezar a decidir. Y decidí dejar el Tarrasa. Mi primera opción era dejar el fútbol directamente y ya centrarme solo en entrenar y hacer el curso de entrenador. Y cuando la gente se entera de que me voy a retirar, me empiezan a llegar ofertas de primera catalana, de equipos de primera catalana, de decir, ostras, aquí solo entramos 3 días, incluso una de la Junquera, que solo era para entrenar el viernes y jugar el fin de semana. Solo querían que subiera un día, pero eso tampoco lo quería yo. Y en el Horta tenía un ex compañero del Terrassa, Gerard Trives. Le pregunté qué tal allí y me dijo, hostia, no, aquí muy bien, esto es un grupo de amigos, te lo pasarás bien. Y me decidí por eso, porque Gerard me habló bien y cambié la perspectiva realmente. Fui a divertirme, a pasármelo bien con los amigos, a disfrutar, a competir, pero sobre todo pasármelo bien. Y estuve 1 año y medio allí. ¿Con qué edad acaba tu carrera de jugador? Pues no lo recuerdo bien, pero creo que 35, 36, creo que por ahí, más o menos. O sea, ya no dabas para más, ¿eh? Sí, daba, porque al final... Si que unos años más podrías haber... en primera catalana tranquilamente, porque al final el primer año mío, llego medio año, en febrero estuve 3 meses, metí 11 goles, claro, 10 goles. Calidad, y tú serías ahí y el segundo año siendo suplente, porque al final había un delantero que después lo tuve yo de jugador, que tenía 20 años y venía de meter 27 goles en el Moncada, Sergi Arranz, y al final yo como entrenador, yo hubiese puesto a Sergi Arranz antes que a mí.
pero sí que es cierto que cuando no iban bien las cosas yo entraba. Y él terminó con 22, 23 goles, creo, si no recuerdo mal, y yo terminé con 11, siendo suplente. O sea que al final podía haber sido un año más, sí, pero me cansé de ir a entrenar, Claro. de ver los mismos ejercicios, de estar más pendiente, porque en esa época ya llevaba el juvenil del Horta, ya estaba más pendiente del entrenamiento que hacía mi juvenil que no del mío, porque el viernes entrenábamos mitad y mitad y mi equipo estaba entrenando en la otra mitad con el segundo entrenador y yo estaba entrenando como jugador y ya no me apetecía. Dices que Miguel Ángel es el entrenador que tú tienes que te marca un poco y te empiezas a imaginarte tú de entrenador y empieza esa idea de el día de mañana a lo mejor puedo ser entrenador y tal. ¿Qué tenía Miguel Ángel para que tú pues tomases esa idea o se te viene esa idea de cabeza y te motivara a ser algún día entrenador? La manera de hacer jugar al equipo. A mí, al final yo vengo de la escuela Barça, aunque no estuve 15 años, pero sí que estuve unos años buenos y al final debuté con Cruyff en amistosos, debuté con Mourinho, Robson, también en amistosos y en Copa Cataluña, o sea que al final ya vi lo que era el fútbol y el fútbol bonito, el de tener el balón y todo eso. En el mayor a lo mejor no teníamos ese fútbol, pero después es el fútbol que me gustaba y el que me divertía. Y Miguel Álvarez es el primero que me hace ver ese fútbol. Es Miguel Álvarez, perdón. Sí, nada, Miguel Ángel, bro. Él estaba en el Tarrasa cuando yo estaba en el Sabadell. Su equipo no estaba bien de clasificación, pero le veías cositas, su manera de entender el fútbol y después me intenta firmar ese año, pero yo decido, al final lo que te decía, a cierta edad priorizas categoría. Claro. El Tarrasa me viene a buscar cuando yo estoy en el Sabadell y yo priorizo, ganando menos del doble, priorizo ir a segunda al Badajoz que no al Tarrasa. Que después a los años sí que voy al Tarrasa en segunda A, pero que al final en ese momento prioricé la categoría. Claro. Ahora que ya has sido entrenador y estás como primer entrenador en San Andreu, ¿crees que te gusta más en la faceta de entrenador que la de jugador? A mí me gustaba mucho jugar, pero también me gusta mucho entrenar. O sea, no sabrías elegir, ¿no? Hay momentos que tienes el gusanillo ese de ser jugador, de que me gustaría meterme y pegarle 2 palos a alguno del equipo, a algún jugador, pero realmente también me divierto mucho. También te digo, es mucho más estresante, no desconectas, el jugador ahora coge, se va para casa después de entrenar, se olvida de todo. Yo no, yo como entrenador necesito darle vueltas a la cabeza, a lo mejor estoy a las 4 de la mañana y cambio algo del entrenamiento o cambio algo de la táctica del partido o de un jugador que a lo mejor creo que tiene que jugar uno y de golpe te da el clic y dices, claro, no, este hoy no va a jugar y va a jugar otro. Eso cuando empezaba me pasaba muchas más veces, ahora ya tengo todo mucho más claro, ya sé por dónde tengo que ir. Los últimos 3, 4, 5 años no ha habido ningún día a las 5 de la mañana que haya cambiado una alineación, pero en los inicios sí. Estás, como has comentado antes, varios años en fútbol base. La primera oferta que tienes como entrenador así un poco guay, bonita, como quieras llamarlo, ¿es el Hospitalet en tercera red? No, el Horta. Ah, vale. Cuando yo termino de jugar en el Horta, yo estoy en el juvenil, ¿vale?, entrenando. Hay un año que yo ya no soy jugador, pero sigo en el juvenil. Los 2 años de juvenil quedamos terceros, que casi subimos a Liga Nacional, porque en los 2 años subí al segundo. Vale. Porque había un filial que estaba encima, o creo que un año era DAM y el otro año era el Europa B, que no podían subir porque sus AS estaban en Nacional y al final no conseguimos subir. Y hay un año que yo estoy entrenando al juvenil, termina la liga y el Horta, el primer equipo, va mal, realmente va mal y está a punto de bajar y el presidente al final, entre el presidente y el entrenador que había, pues deciden que hay que hacer un cambio cuando quedan 2 jornadas. Había que ganar mínimo uno de los 2 partidos y esas 2 últimas jornadas cogió el equipo. Ganamos los 2, salvamos el equipo tranquilamente. El primer partido es contra el Manresa, que estaba luchando por quedar arriba del todo, y ganamos 1-0 en casa y después fuimos a Vic y ganamos 1-3. ¿Qué categoría era? Primera catalana. Vale. La primera experiencia de amateur es esos 2 primeros partidos en primera catalana con el Horta. Ya el año siguiente ya me quedo yo de primer entrenador en el Horta. Vale. Ya lo bueno con el presidente que hay en el Horta, que es Paco Carmona, es que te da libertad absoluta. Tú puedes firmar a los jugadores que quieras, tú tienes un presupuesto, te da todo. Es como si fueras un manager. Y a partir de aquí, pues intentar hacer lo mejor posible. Y ese primer año quedamos terceros. La última jornada jugamos en casa contra el Mataró. Mataró necesita ganar para
salvarse de no bajar. Horta necesita ganar para meterse mínimo en playoff y quedar segundo y hacer un playoff o incluso quedar primero. Lo típico, empate. Ni ellos consiguen el resultado, ni nosotros. El campo lleno a reventar. Yo creo que es de las pocas veces que lo había visto lleno ese campo. Y todo el mundo llorando por el suelo, ¿sabes? Lo típico. Y al año siguiente vuelvo a empezar de cero con el Horta y ascendemos como primeros. Vale, entonces estás 2 años enteros. Sí, 2 años enteros, el primero tercero, quedamos terceros, el segundo quedamos primeros, y ahí es donde me llega la oferta del OSPI. Claro, al final el OSPI está en tercera también, con el Horta subido a tercera. Lo único que cambia es que un equipo es profesional, claro, que puedes entrenar todos los días, incluso sábado, ¿vale? Es lo que se acerca a lo que yo quiero o lo que yo había vivido como jugador, y el Horta, que al final como mucho podría entrenar 3 días, máximo 4, ¿sabes? Y recursos los justitos, aunque después hizo buenos años, pero realmente es mucho más justo. Y estoy ahí 2 años. ¿Qué tal en OSPI? ¿Bien? Primer año hacemos playoff, ¿vale? Quedamos arriba, el equipo creo que compite bien, en el playoff nos pegamos una buena hostia, porque al final jugamos contra el Naxar la primera ronda, empatamos en casa. La segunda, cuando vamos allí a jugar, perdemos 3-0 y nos eliminan, y ahí pasan cosas raras. Ahí yo, si buscas la rueda de prensa que hago después del partido, me voy mosqueado porque creo que hay jugadores que no han querido subir directamente, por lo que sea, porque a lo mejor algunos son mayores o porque algunos creen que si sube el equipo no estarán en el equipo. Creo que hay algunos que no quieren subir, o incluso que alguno que ya ha firmado por otros equipos, ¿vale? que va con el freno de mano, ¿vale? El segundo año empezamos otra vez de cero, y cuando quedan 6 jornadas me cesan, estando en playoff. Faltan 6 partidos, estamos a 3 puntos del primero, que es el Llagostera, ¿vale? Nosotros tenemos que ir a jugar contra el Martinenc, que en la primera vuelta habíamos ganado 11-0, y esa semana me cesan cuando el Llagostera tiene que descansar, tienes que haber ganado porque has ganado 1-0 y 0-1 contra ellos, o sea que tú lo normal es que vas allí y ganas, pero el director deportivo es el que, entre comillas, me hace la cama, ¿vale? Y me cesan. ¿Y por qué? O sea, ahora que ya han pasado unos años, ¿encuentras un porqué? Sí, ¿Si tenías maltrato con él? No, al revés. Al final, él y dicho por él, es que él no le apetecía entrenar todo el año, que se hacen las ligas muy largas, y después él intentó coger el equipo cuando ya estaba al final, con un calendario... que lo cogió él. Sí, lo cogió él, por eso digo que me hizo la cama, porque además un par de semanas antes ya había preguntado a alguien a gente de mi cuerpo técnico que había traído yo de Horta, les había preguntado, y si Xavi no sigue, ¿vosotros seguiríais? Incluso a jugadores, que jugadores me lo habían dicho. O sea que yo al final... ¿No se veía antes mucho? Porque ahora no se ve, ¿no? Bueno, no también se ve, de vez en cuando también se ve. Entrenador. Sí, también alguna vez se ve también. Es más complicado. ¿Quién era? ¿O no se puede decir? Bueno, al final es Jonathan Risueño, que ahora estaba entrenando el Saguntino. Vale, hace pocas jornadas me enfrenté a él, ¿sabes? Pero que realmente es así. Y lo sabe todo el mundo, el fútbol catalán lo sabe todo el mundo. O sea que no es nada que esconderse. Hizo la cama, cada uno libre con su conciencia. Yo creo que hice un buen trabajo. Sí que es cierto que al final te cesan porque los últimos resultados no son lo suficientemente buenos. Al final juegas contra San Andreu, empatas en casa 1-1, que San Andreu estaba arriba. Empatas en el campo del Horta, que estaba arriba luchando el playoff, y empatas 1-1 también en su casa. Y perdemos contra el Europa, creo que fue 0-2 en casa. Y después de ese partido es cuando me cesan. ¿Acabó subiendo de los pies esa temporada? No. ¿No acabó subiendo, aún intentando ¿no? llevarse la No, la ese año no subió. No subió, al final no tuvieron la suerte de subir. Y yo estoy después, al año siguiente, me voy a Tarrasa el primer año. En el momento que dejas OSPI, faltaban 6 jornadas, como dices, ¿no? Sí. ¿Te llegan varias ofertas? Al final no puedes entrenar ese año hasta la temporada siguiente, realmente. O sea que al final, la suerte de que te echan es que te echan al final, y que tienes poco margen de vacaciones o de estar muy preocupado. Pero me refiero, ¿había otra oferta que no fuera el Tarrasa? O sea, ¿tuviste que elegir entre irme aquí o aquí? Al final tenía muy claro el Tarrasa, porque al final yo ¿Habías jugado ahí? Había jugado allí 2 etapas, claro. Yo vivía en Tarrasa. Claro. ¿Sabes? Al final mi hábitat era un poco en Tarrasa. Al final yo, entre todo lo que he vivido en Tarrasa, creo que he estado 7 años.
es el club donde he estado más años. Al final tienes ya un pequeño sentimiento y es cierto que entró un director deportivo en el Terrassa que era amigo mío también, que veíamos los partidos, cuando yo era entrenador de Ospi, veíamos los partidos del Terrassa juntos, ¿sabes? Después él entró, yo no era su primera opción, porque tenían otra opción en el club que les agradaba más, pero al final esa opción no salió y yo estaba tranquilo, digo, si sale la mía, pues perfecto, y si no, pues me espero, que al final se trata de eso también, de estar tranquilo, de que si llega una buena opción, cogerla, y si no, te esperas que te llegarán. No hay que tener prisa. En el Terrassa estás 7 temporadas, ¿verdad? Entre jugador y entrenador. Vale, ¿y solo Sí. de entrenador? Estoy 1 año y medio. Ese año y medio, ¿cómo lo recuerdas? El primer ¿Pasó año... alguna cosa rara así como Ospi o ahí sí, no pasa nada? también. El primer año es brutal, brutal. Yo creo que lo mejor que hicimos en Terrassa es volver a juntar la afición con el equipo, porque el año anterior hubo problemas, hubo incluso insultos al entrenador que había, delante de su familia, algo que es muy feo, porque los resultados no habían salido ese último año, porque realmente el anterior sí que le habían salido los resultados, porque hizo playoff también. O sea que no era muy entendible, y además era un tío también de la casa. Es una cosa que pasa en el fútbol, que el pasado no te lo tienes nunca en cuenta, ¿no? Sí, y si ahora fallas o tienes un detalle esto... Pero lo feo es que además era una persona de la casa, ¿sabes? Que había salido del fútbol base, como jugador muchos años en el club, como entrenador creo que lo hizo bien, aunque el último año el equipo no estuvo bien, porque al final no es solo culpa del entrenador, al final claro. hay 1000 cosas, y creo que volvimos a hacer que la plantilla o los jugadores se volvieran a unir mucho con la afición. Volvió mucha gente al campo, es el año que se para por el COVID, que después tenemos que parar, tenemos la mala suerte de que hacemos un playoff que sube el Ospi de risueño en la final, jugamos las semifinales contra el Europa, pasamos, ganamos 1-0, y la final el Ospi tenía la ventaja del marcador, que si quedábamos empatados al final de los 90, ellos ya subían, porque iban primeros en la liga y nosotros segundos, cuando paró en la jornada 27. ¿Cómo recuerdas esa eliminatoria? Bueno, al final disputada sobre todo, disputada, igualada, creo que ellos tenían mejor plantilla, creo que tenían mejores jugadores, al final los presupuestos están por algo, ellos podían hacer 2 equipos realmente, y nosotros no. Cuando no tenías los buenos, se notaba un poco el bajón, pero bueno, pero al final tú con todo eso podías haber competiste, ellos te marcan al principio del partido, creo que es en el 80, 85, nosotros empatamos, y si dura 10 minutos más, o si hubiese habido prórroga, a lo mejor pasamos nosotros, porque creo que terminamos mucho mejor. Ellos tuvieron que sacar alguna de bajo palos también, terminaron perdiendo tiempo para intentar arañar minutos, ¿sabes? Y al final es lícito, es normal, y terminaron subiendo ellos. ¿Te dio mucha rabia? ¿Tenías ganas esa eliminatoria por el pasado que habías tenido en Ospi? La realidad es que al final tienes ganas porque te estás jugando tú mucho, no porque esté el Ospi delante, ni mucho menos. Vale. Al final tenía bueno, y tengo amigos en ese equipo, ¿sabes? Que los entrené yo, otros que los conozco de hace 10 años, o sea que al final quieres ganar porque eres competitivo, pero no nada más que eso. Después de la etapa en Tarrasa, ya te llamas San Andreu, cuéntanos qué es lo raro que pasa, por qué se acaba tu etapa en el Tarrasa y cómo surge la oferta de San Andreu. El segundo año del Tarrasa es complicado, no cambia de propietarios, pero sí entra un inversor griego, que es el que está ahora aún, y a mí lo primero que se me dice es que, claro, era una liga que era distinta porque había una primera fase de 20 partidos, después se pasaba a otra fase. A los cambios de estos del COVID, ¿no? Sí, por después del COVID, y como no había habido descensos, pues se hizo una liga muy rara. Y yo me siento con el presidente a hablar con él, me pregunta cómo veo la plantilla, y yo le digo lo que pienso realmente. Yo creo que tenemos el mejor 11 de la categoría, pero creo que lo que tengo en el banquillo es mucho peor que lo que tenía el año anterior. ¿Pides algún refuerzo, no, para aumentar al final pusieron mucha gente joven, vinieron dos, un juvenil griego, otro chico griego, después tenía 3 que salían, que eran amateurs de primer año, que venía uno de Girona juvenil, 2 de DAM, que al final realmente no tienen experiencia. ¿Vale? El año anterior los suplentes
su nivel era más igual al titular. Vale. No tenían muchísima más calidad uno que otro, pero sí que al final si no jugaba A, jugaba B y no pasaba nada. En este caso tenía un problema. Si no jugaba A y tenía que jugar B, claro. si jugaban muchos Bs tenía un problema fuerte. Y claro, yo cuando salgo de la reunión con el presidente le digo esto, le digo, creo que tenemos el mejor 11 de la categoría, de largo, pero creo que tenemos peor plantilla que el año anterior. Oh, no me digas eso, que me he gastado mucho dinero. Digo, bueno, yo te digo lo que creo. Creo que nos ha hecho bien. Al final yo tampoco opinaba tanto de los fichajes como para poder yo decidir si venía uno u otro. Y pasó lo que tenía que pasar. Él me dijo que teníamos que ganar los 20 primeros partidos. Yo, poco fútbol has visto tú, porque al final ganar 20 partidos es muy difícil. El que queda campeón de liga gana 20 en una liga de 38 normalmente, o sea que al final ganar 20 de 20 es imposible. Y yo sabía que tenía fecha de caducidad, lo tenía clarísimo. Yo sé que si yo no ponía a los jóvenes, porque al final cuando entra el inversor quiere que jueguen los jóvenes para poder venderlos, claro, al final eran muchas cosas raras y al final me terminan cesando. ¿Qué opinas de la faceta esa, bueno, la faceta o las situaciones esas que estás en un club, viene un inversor, que se ha dado en muchos clubes, Valencia, o sea, la gente está harta de ver esos casos, ¿no? Málaga hace poco. Y según qué situaciones, a lo mejor es por inversor o porque se hacen decisiones que son incorrectas, como tú dices, el club se va para abajo, en vez de para arriba, que es para lo que viene el inversor. Al final tienes un problema. ¿Hasta dónde tiene que llegar el inversor a opinar? Al final pueden opinar porque tienen que opinar y porque al final es su dinero realmente. Claro, es que la cosa es esa. Al final, yo lo he dicho siempre, también cuando me cesan del Tarrasa, lo que no me gustó es que tú me digas que te ceso por una cosa y después des 3 versiones distintas. ¿El que dijo? O sea, el director deportivo, que en teoría era amigo mío, me dio una versión primero, después dio otra, después en prensa dio otra, y eso es lo que realmente me jodió, porque al final tú eres dueño de un club, tú decides si me quieres o no me quieres, porque sí, porque tú te puedes levantar una mañana y el equipo está líder, tú eres el dueño, tú eres el que pone el dinero y tú puedes decir, yo no quiero a Xavi, Xavi va fuera y entra fulanito. Y no me va a gustar, pero lo tendré que aceptar. Lo que no tolero es que se mienta de la manera de trabajar como se trabajaba, porque creo que se trabajó bien, que después digas una cosa, me digas a mí una, después digas otra y después otra más. ¿Sabes? De 3 versiones distintas. Eso es lo que no me gustó. Es lo que te digo. Y al final el presidente puede hacer lo que le dé la gana, porque es su dinero el que se juega. Te gustará más o menos, pero al final siempre con la verdad por delante. Eso es. Sí, yo, vamos, igual que tú. Luego viene el San Andreu. Sí. ¿Te llega la oferta justamente la temporada siguiente? No. Yo estoy 1 año y medio sin entrenar. Al final estoy medio año, porque me echan en el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Pues a mí ese día, el director deportivo me llama, que empezamos a entrenar ese día después de Navidad, y yo ya lo sabía unos días antes, porque ya me había enterado, y yo estaba preparado para cuando esa reunión, cuando me preguntó a ver si sabía por qué iba, y digo, bueno, me vas a echar ya, ¿no? Y ¿cómo lo sabes? Bueno, pues escúchame, tampoco soy tonto, sé de qué va el fútbol y además si vas diciendo cosas a jugadores, los jugadores también me lo dicen a mí. ¿Sabes? Porque al final hay jugadores que son míos, que los he llevado yo o que tengo mucha afinidad con ellos. O sea, al final es así. Pues yo desde enero hasta que termina la temporada esa no entreno a nadie y después el siguiente año no empiezo con nadie, no hay ninguna oferta que me guste. Hay unas primeras conversaciones con el San Andreu que tiene también un par de directores deportivos que eran argentinos, que se metieron en el club, pero no me dio muy buena espina. Había jugadores que tengo incluso este año que yo había hablado con ellos y les dije, no firméis por nadie, porque si yo firmo por el San Andreu quiero que vengáis, ¿vale? Y yo me reúno con ellos, les expongo mi manera de trabajar, les gusta. Después empiezan a frenar cosas. Me tenían que presentar, creo que es un martes, el viernes me tenían que presentar en teoría, me piden, dame unos días, digo, perfecto, sin problema, tú me dices, dame hasta el martes siguiente y te digo algo. El martes siguiente ni me escriben ni me dicen nada, y yo en ese momento ya a los jugadores les digo, ¿sabéis qué? Yo no voy a firmar, vosotros haced lo que creáis, firmar por quien queráis. Y después, a las semanas, me dicen que al final que no sé qué, digo, bueno,
tranquilo, que ya no hubiese ido. Y después sí que es ¿Por qué cierto, crees que pasó ese malentendido? porque creo que el tema es que ellos querían firmar a un entrenador de su cuerda, querían reunirse con entrenadores que les trajeran jugadores o que les dijeran nombre de jugadores para firmar, y yo realmente no les dije ningún nombre. Yo sí que tenía a mi grupo de jugadores que los tenía controlados para que, por si yo firmaba, que vinieran, pero yo al final no soy tonto, yo te diré hasta donde quiero. Claro. Después lo que no voy a hacer es darte una lista para que sí, luego no cuando tú no elijas a conoces otro. los jugadores, porque al final Claro. eran dos argentinos que solo habían visto equipos de primera catalana, no conocían la tercera división, y al final eso ya lo palpas rápido. Y por eso yo en la reunión dije hasta donde podía decir. Dije, si vosotros queréis, yo vengo, ayudo, lo hacemos todo y sin problemas. Pero como no les dije nombres, después tampoco supieron dónde firmar. Claro. ¿Cómo pasas esa temporada y media que estás sin club? Bueno, al final... ¿La pasasteis con normalidad o tenías...? Con ganas de entrenar, pero viendo mucho fútbol realmente. Creo que es la época que he visto más fútbol de mi vida. Creo que veo menos ahora que antes. Porque al final me he chupado todos los partidos de primera red y de segunda red del grupo catalán. Los veía todos. Claro, yo durante la semana no trabajaba. Claro. Y yo, lunes por la mañana, empezaba a poner partidos y a analizar jugadores y entrenadores. Y de uno en uno, todos los partidos. Y claro, y al final tienes una base de datos enorme. Claro. Y cuando ya tuviera la oportunidad de que me dieran algún equipo, estar ya con garantías. Claro, mi prioridad era, sobre todo, intentar dar el salto a segunda red. Al final sí que es cierto que yo solo había entrenado en tercera, pero creo que los años que había hecho, porque los 4 años, incluso los 2 que me cesan, yo siempre estoy en playoff, el equipo siempre está en playoff, 2 hace playoff y 2 me cesan estando arriba, o sea que creo que los años eran buenos. Y mi primera idea era segunda red. Hubo un par de momentos que estuve en la mesa de un par de equipos que al final no se decidieron por mí, decidieron por otro. Y después me llega el 27 de enero, creo que es, 28 de febrero, perdona, me llega la opción de San Andreu. Me llama el presidente directamente. Xavi, ¿nos podemos reunir? Y mi única pregunta, la primera es, sí, nos reunimos. ¿Están los argentinos? Sí, mi pregunta fue esta. Y me dijo, no están, ya no están. Digo, vale, perfecto. ¿Cuándo quieres? Si quieres mañana... No, mentira, no mañana, el mismo día por la tarde, porque me llamó por la mañana y el mismo día por la tarde fui a reunirme. Me senté delante de él, me preguntó qué había pasado con los argentinos, le conté. Ya cuando no firmé, me preguntó también, me llamó y me preguntó qué ha pasado y le dije. Y después me preguntó por el entrenador que iban a firmar, porque yo lo conocía, que era David Pirri, que habíamos jugado juntos en el Barça. Es mayor que yo, pero habíamos coincidido y lo conocía y le dije lo que pensaba de David Pirri, que al final creía que era un buen entrenador, que venía de fuera, de China, pero que creía que era un hombre de fútbol, que había jugado en el Zaragoza, ha ganado Copa del Rey, ha jugado en el Sporting de Gijón, ha jugado en muchos equipos, un jugador para mí muy, muy bueno, ¿vale? Y como entrenador creo que estaba haciendo las cosas bien. Y en ese momento, cuando yo me reúno con el presidente ya, con el vicepresidente, empezamos a hablar y creo que fue en 1 hora y media, ya hicimos el contrato y al día siguiente ya estaba entrenando. Ya estaba entrenando. ¿Qué crees que hubiera pasado si coges el equipo ese con los argentinos? Es decir, si el San Andreu, la temporada que vas a firmar, lo coges, pero justamente pues hay según qué personas, ¿no? Que por lo que sea no hay una conexión, hay un Hubiese trato. sido complicado. ¿Tú crees que no sería lo que es ahora? No, seguro, 100% que no. Eso seguro. También depende de hasta dónde hubiese podido yo llegar con el tema de los fichajes, realmente. Porque al final mi sensación es que la plantilla no era buena, que para ser un San Andreu, estamos hablando de San Andreu, que es un club que es top, que ha jugado en segunda A, que ha estado, que ha estado muchos años luchando por subir a segunda A, haciendo playoff. Creo que no era una plantilla acorde al club que es, ¿vale? Ese primer medio año que estoy yo, que al final creo que estoy 9 partidos, frase del presidente es, haz lo que puedas para ese año, porque al final estabas a 6 puntos de playoff, con un partido más del Ospi y del Peralada, que son los que tenía justo encima, y me dijo eso, dice, haz lo que puedas, ¿vale? Y digo, vale, perfecto.
intentaremos llegar el máximo posible. Pero tampoco pensábamos, ni ellos ni yo, realmente que podíamos hacer un playoff, Claro. que terminamos haciendo un playoff. ¿Vale? Al final nosotros fuimos Yo ahí. creo que el mensaje ese que te dan, ahora pensándolo y en frío, de la situación que estuviste tú, yo creo que es muy bueno, ¿no? Que te digan, Sí. haz lo que puedas, o sea, parece así de, hostia, Sí. ¿qué me estás diciendo? No, porque pero yo creo- tampoco te meten una presión de, No, haces todo lo otro. Pero ¿no? yo creo que también ellos veían realmente el nivel del equipo. Y creo que, y yo lo he dicho siempre, al final, creo que tiene más mérito ese primer playoff con el San Andreu que el año pasado que ascendemos y este año que estamos en playoff. Tenía Para mí, diferentes medios, claro. Sí, al final, realmente, de ese primer equipo solo queda Vives, que es un central, que es de la casa, que es joven, que era amateur de primer año, y Albertito, que es el capitán, pero que conmigo no jugó ni un partido. El resto están todos fuera. Claro. No hay ninguno. Al final, si hace 2 años tenías una plantilla de 22 jugadores y no queda ninguno, es porque realmente no vale. Claro. Es porque realmente no valen. Al final, Vives, si vale, porque al final tuvo que jugar conmigo y lo hizo bien. ¿Sabes? También en el contexto de que es amateur de primer año. Y Albertito no jugó nada, solo el partido de playoff, porque tenía muchos problemas de pubis y estaba lesionado y no lo pude utilizar, que hubiese jugado 100%, porque al final estaba a un buen nivel, pero realmente si no tienes más, es porque no vale. Claro. No vale. Sí. Por eso digo siempre, y creo que es el mejor año, el mejor rendimiento que le hemos sacado a una plantilla, por eso. Porque sabíamos que solo podíamos hacer la A y la B, pero la hacíamos bien. Y competimos muy bien. Y también es cierto que al final tú vas al playoff y delante tuvimos un lot que era un transatlántico y nosotros éramos lo que éramos. Pero al final nos marcan en el 90 en una transición y perdemos 1-0 en semifinales. Que dices, ostras, es que también lo hemos tenido allí. ¿Sabes? Que estuvimos ahí cerquita, podíamos haber ganado, o lo normal es que no ganáramos. Pero lo tuvimos cerca. Y creo que otra vez es la gente que se ilusionó. Porque tú ves el playoff y la gente cuando despide a los jugadores los despide de una manera brutal. Cuando yo el primer partido que llego, sí que es cierto, el primero vamos a Peralada y hay poca gente nuestra, pero el segundo tampoco había mucha gente. O el anterior a llegar yo, el equipo no había esa conexión con la afición. Iban y animaban, pero no había esa conexión. Y creo que volvimos a ganar eso. Tal como me pasó en Tarrasa, volvimos a ganar eso. La conexión esa de equipo con grada. Que es muy importante. Para mí es fundamental. Es fundamental y al final creo que el San Andreu lo bueno que tiene es esa conexión que tiene la grada con el equipo. Al final la grada solo te pide que des todo. Claro. Si tú das todo, irán contigo. Después perderás porque vas a perder y harás malos partidos. Pero si ven que tú tiras y tiras y tiras y que no escatimas un esfuerzo, ellos irán contigo a muerte. Y es lo que está pasando. Al final, el año pasado teníamos, creo que son 2.000 socios máximo, o 1.800. Este año hay 3.500 socios. Claro, es una auténtica brutalidad. Eso es lo bueno que ha ido haciendo el club, también gracias a los resultados y a lo que han hecho las plantillas, realmente, porque al final el ascenso el año pasado en Salamanca te da eso, porque seguramente si hubiésemos ascendido como primeros. ¿El tercer playoff que tienes tú como entrenador o no? No, tengo, claro, si no cuento los de Ospi que me echan ni Tarrasa, claro, al final tengo uno con Ospi, uno con Tarrasa, el tercero es este con San Andreu, el cuarto el año pasado y el quinto este año. Quinto este año. Sí, sí. ¿Qué cambia la segunda temporada en el San Andreu? ¿Cambia la plantilla? ¿Cambia también un poco el objetivo, ¿no? Que teníais? Bueno, sí, realmente sí, cambia el objetivo y sobre todo que tengo la tranquilidad de que yo puedo firmar a quien quiera. No tengo un director deportivo ni nadie por encima mío. A mí el presidente, como cuando empecé con el Horta, el presidente te dice, tienes este dinero, espabilate, ¿vale? Y al final, cuando conoces a los jugadores, pues ya es mucho más fácil. Claro. Tuve que negociar contratos con jugadores, porque al final lo tuve que hacer yo todo. Como de manager, ¿no? Sí, era como un manager general, ¿sabes? Y además entrenar. Y al final, como también firmé jugadores que de ese año que quería firmar o que tenía la opción de firmar por el San Andreu, que los frené y que se fueran, pues algunos firmaron el siguiente año, porque al final ya estaba yo era el que hacía todo, y ya vinieron conmigo y algunos continúan este año también, realmente. O sea que al final lo principal es que pude hacer y deshacer sin que nadie me molestara, entre comillas,
y de esta manera, al final, cuando te dejan, Claro. si sabes, en teoría, es un poquito más fácil llegar a los objetivos. Que sería lo óptimo, ¿no? Para todo Para mí entrenador sí. que tiene nivel en cierta categoría, Sí, sería lo óptimo que pero si pide una cosa se le dirá esa cosa. sí, pero también depende de la categoría, porque después hay categorías que ya necesitas ese perfil de persona. Por ejemplo, este año tenemos un director general que también es como director deportivo, que vamos de la mano, pero al final el que se pelea con los agentes, el que No, se claro, pelea claro, con claro. los jugadores para que cobren más o menos, es él. Yo ya aquí me desvinculo. Claro, pero tendrá un poco el discurso que tienes tú Sí. a la hora de este perfil, ¿no? Pensamos igual. Claro, Lo importante es que los dos pensamos igual. claro. Él, a lo mejor le llega a un jugador que, ostras, hay la opción de este, me lo pasa. Hostia, mírate a este, ¿lo conoces? Sí, lo conozco. O no lo conozco. Hostia, voy a empezar a mirar cosas de él. O a lo mejor me llega a mí, hostia, tenemos la opción de este jugador. ¿Qué te parece? Lo discutimos y después también miramos el club realmente hasta dónde puede llegar. Claro, claro. A mí me gustaría firmar jugadores de 5.000 y 6.000 euros, Claro. pero no podemos. Claro, Y al final tenemos que ir, no van con el club. Claro. correcto, al final tenemos que ir acorde. Y en eso creo que nos hemos compenetrado muy bien este año, porque al final realmente es el primer año que hemos trabajado juntos, y creo que ha funcionado, porque al final, teniendo uno de los presupuestos más bajos de la categoría, el equipo está luchando por estar arriba. Se da el ascenso a segunda ref, tu primer año en el banquillo como entrenador, primer entrenador en segunda ref. ¿Cuál es el mayor cambio que crees que hay de segunda ref a tercera ref? ¿Crees que es parecido? ¿La categoría crees que es totalmente diferente? No, creo que es bastante parecido. Lo único que cambia a los jugadores que son más profesionales, que al final es todo un poquito más profesional. También es cierto que creo que aún le falta un cambio más para ser ya más profesional. Nosotros entramos los mismos días que el año pasado. Entramos lunes, miércoles, jueves y sábado por la mañana. Claro, para ser profesional en el Hospitalet, en tercera, entramos lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Entramos un día más. Al final, esto cambia. Todos los equipos, o el 99%, menos nosotros y alguno más, muy pocos, entrenan todos los días. Cualquier equipo, el último, la Nucia, entrena todos los días. Entrena por la mañana. Tiene mejores recursos, claro. Todo eso, si lo tuviéramos, podríamos, a lo mejor no te dan los resultados tampoco, pero que ya sería un poquito más profesional. Claro, si tú estás en primera red, es ya sí o sí tener que entrenar así. A lo mejor en vez de entrenar a las 10 de la mañana y puedes seguir entrenando a las 4, sí, porque entrenamos a las 4 de la tarde, que tampoco es muy lógico. Pero si no tengo dinero para firmar un jugador de 4.000 euros, tengo que firmar uno de 1.000 a lo mejor, que está trabajando. Y claro, se puede compaginar el trabajar con el venir a jugar por la tarde. Claro. Sí, pero claro, después este mismo jugador, el lunes que llegamos a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, a las 8 se pone a trabajar. Y pasa, tengo algún jugador que terminamos de entrenar el sábado, Pele, por ejemplo, que trabaja en el Decathlon y termina de trabajar y se va. Claro. O venimos de un viaje y llegamos a las 4:30 de la mañana y él a las 6 de la mañana se va a trabajar. Creo que tiene mucho mérito. No, claro, ¿Sabes? Claro, por el jugador, claro, realmente sí, también, sí, muchísimo. Sí, por el equipo, porque ha hecho una cosa que es brutal, de estar en un playoff, pero también individualmente de cada jugador, del esfuerzo que tiene que hacer cada uno, que creo que es muy grande. Esta temporada ya marcasteis el objetivo de estar en playoff, porque ahora ya se puede decir que estáis en playoff para subir. ¿Tenéis la plantilla óptima para este objetivo que ya habéis conseguido, que es estar en playoff? El objetivo principal, había dos objetivos realmente. Salvarse, ¿no? El primero es salvarse, claro. Y el segundo objetivo era pasar los menos apuros posibles. En una liga que falta de 2 jornadas, desde el octavo hasta el cuarto por la cola, tienen posibilidades de bajar aún. Te estoy diciendo una cosa que es imposible. Y nosotros, a falta de 10 jornadas, teníamos virtualmente la salvación, porque ya teníamos los puntos, creo que teníamos 44, 45 o 40, algo así, que ya virtualmente está salvado, porque al final siempre bajas con 42, 41, ¿vale? Y a falta de 3 jornadas hemos conseguido meterte en playoff. ¿Vale? Para nosotros, ¿a qué se debe, tú crees, que esa plantilla, ¿no? Que a lo mejor no tiene el objetivo ni el nivel para la situación que estáis, que es intentar subir a primera ref? Bueno, el nivel sí lo tienen, porque al final están. Lo que creo ¿Crees que se debe a un cúmulo de cosas? Sí, para mí sí. Afición, trabajo bien hecho, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas. Primero, que al final se ha hecho bien el trabajo, realmente, porque al final, si no, no estarías allí.
porque creo que hay jugadores en otras plantillas que son a lo mejor mejores que los nuestros, Seguramente. pero están abajo. Al final, te pongo el caso de la Nucia, por ejemplo, que el año pasado muchos estaban en primera red, han bajado y han vuelto a bajar. O el Manresa, que en teoría tenía que luchar, porque el año pasado hizo playoff, tendría que luchar por estar arriba y ha bajado también. O sea que al final hay equipos que no han hecho bien el trabajo. Pero también es cierto que creo que nos hemos beneficiado de equipos como el Tarrasa, de que no ha hecho bien las cosas, por un tema de que por presupuesto tendría que estar Hércules, Tarrasa, Lleida, estos tres seguro, arriba del todo, y después los filiales realmente. El año pasado, tanto Español como Valencia, Mestalla, los dos hicieron playoff. Y creo que tienen un talento brutal los dos equipos, pero al final no están. El Valencia está que tiene que ganar uno de los dos partidos mínimo para salvarse, y el Español que no se duerma esta semana porque a lo mejor también tiene problemas. ¿Sabes? Al final creo que nos hemos beneficiado también de que no lo han hecho bien otros equipos. Tú ya has pasado por situaciones de playoff, como hemos comentado antes, pero nunca has tenido un playoff de segunda a primera ref. ¿Te ves subiendo a primera ref o lo ves muy complicado para la situación que estáis? Lo veo difícil porque al final vas a jugar contra equipos top. Al final te puede tocar un Pontevedra, te puede tocar un Numancia, te puede tocar un Yeclano, que a lo mejor no tiene un gran nombre, pero el campo es muy difícil. Hay muchos equipos que son muy, muy top. Marbella, al final son clubs con una inversión 3 o 4 veces más que nosotros. Al final, tú piensas que un Hércules tiene a lo mejor 2,5 millones de presupuesto y tú no llegas ni a 300.000. ¿Sabes? Es así. ¿Sabes? O el Terrassa que tenía, dijeron ellos, 800 y pico mil euros para los jugadores. Suma resta y te sale a 35.000 por cabeza. Ya está. Terrassa no hay ninguno que cobre eso. Ningún jugador cobra eso. ¿No? O sea que eso es así. Y en otros grupos es igual o peor. O sea que al final nosotros lo lucharemos. ¿Podemos subir? Yo creo que sí. Claro, si no lo quieres tú, ¿no? Claro, pero al final, y yo se lo he dicho muchas veces a los jugadores, la rabia que me da de no subir directo es que yo sí creía que se podía y los jugadores no se lo han terminado de creer, se lo han creído tarde y mal. ¿Vale? Al final te lo crees, pero con boca pequeña. Porque hubo un momento que estábamos a 10 puntos a lo mejor del primero y yo les decía, pero es que si hacemos las cosas bien podemos estar allí. Porque al final, claro, yo en la jornada 5, yo he visto a todos los equipos 5 veces y ya no te van a sorprender mucho los equipos realmente. Tú ves, aunque haya algún equipo que haya empezado mal, tú ya ves al jugador y dices, ostras, este equipo está mal, vale, pero tirará para arriba. O este equipo ya está en su máximo, ya no tirará más. ¿Vale? Pues al final yo veía todo esto y decía, ostras, es que si hacemos las cosas bien, nosotros podemos ir creciendo y los otros, ostras, es que podemos estar. Y creo que nos ha faltado ese puntito más de creérselo todo el mundo un poquito más. Pero bueno, pero al final lucharemos, contra el que toque. Nos da igual quien toque. Creo que cuanto mejor sea el rival, creo que nos irá mejor también. Ya lo dije el año pasado, cuando nos tocó el Salamanca en la última eliminatoria. Creo que nos benefició que fuera Salamanca. Después tienes la mala suerte que tienes que jugar la vuelta allí, con 15.000 personas, que diluvia, que es un partido de 2 horas, porque se para 1 hora por el temporal. Pero creo que nos benefició. Si nos hubiese tocado un equipo con poco nombre, nos hubiésemos pensado algo parecido a lo que me pasó contra el Náxara con el Ospi. El Ospi tiene que pasar contra el Náxara. Claro. Náxara, un campo allí, en medio de un prado. Papeles de favoritos, ¿no? Sí. No, pero... De rival, o sea, de equipo a priori, o sea, sin menospreciar ni mucho menos, pero equipo pequeño, ¿en una eliminatoria o te gusta más el...? Es que equipos pequeños tampoco hay, Hay clubs con nombres pequeños, porque después tú miras a los jugadores y es que son muy buenos. Claro. Y es que son muy buenos. No estarían ahí. Claro, igual que nosotros, al final, realmente el Sant Andreu, este año es su primer año después de 8 en segunda B, o la segunda ref actual, ¿sabes? Al final no tiene nombre. Tiene un nombre histórico, pero como otros equipos que han estado en segunda A o han estado... Pero realmente no tienes mucho nombre de los últimos años. La gente te conoce porque eres quien eres, pero la realidad no es esa. Claro, a lo mejor te toca un Pontevedra. Pontevedra hace poco yo jugaba contra el Pontevedra en segunda A, con el Tarrasa.
Yo no me acuerdo del San Andreu en segunda A. Está claro, está claro. ¿Sabes? O sea, al final. No, Te estoy hablando de un Pontevedra. Yo estoy seguro que conseguir el objetivo no es lo conseguir, es por lo que hemos hablado, que es muy complicado Sí. y todos los equipos quieren subir al final, pero estoy seguro que lucharéis hasta el final y lo pasarán mal los equipos que os Yo creo que sí. Andreu. Y además tenemos una cosa que es muy buena, una mala y una buena. La mala es que en casa nos cuesta sacar los partidos, nos cuesta ganar, jugamos bien, pero nos cuesta, pero fuera de casa somos un equipo que puede ganar a cualquiera. Eso también es muy bueno. O sea que al final. Bueno, la mayoría de equipos al revés. Sí, en casa son fuertes y luego fuera un empatito. Sí, hay equipos que en esta liga y en otras, porque he estado ya mirando estadísticas de equipos, en casa cómo van, fuera cómo van, que a lo mejor te hacen 45 puntos en casa y después fuera de casa te hacen 15. ¿Sabes? Ostras, nosotros somos muy igual. Claro, al final siempre es mejor jugar con tu gente, con que te ayude, pero si tenemos que ir a jugar fuera el último partido, iremos, intentaremos ganar. La única pena es que no tendremos el valor de que el empate nos vale. Yeah. Eso es la única pena en este caso. También te digo, quedan jornadas y si ganamos los dos partidos seguramente no quedaremos los quintos, a lo mejor quedamos cuartos o terceros y aquí ya podemos ganar esa baza de el empate nos vale en la última, en el empate después de la prórroga. Después de contar todo esto que hemos contado, que es un batiburrillo de cosas y la gente ya, seguro que ya ahora sí te conoce, los pocos que no te conocieran antes, ya saben que eres un trotamundos del fútbol. Si quieres vamos a pasar a una parte ya más, a lo mejor le gusta más o menos, pero un poco de juegos, un poco de pasárnoslo bien también. Si quieres, como tú has pasado por tantos equipos, te voy a decir que hagas un 11, poniéndote a ti en el 11, si puede ser de la posición que más te gusta, que yo creo que es delantero centro, ¿no? De entrenador. Bueno, si quieres te puedes poner de entrenador, sí, porque tú como tienes los dos roles y ahora estás de entrenador y no se te da nada mal, como podemos ver, si quieres te puedes poner de entrenador y hacer un 11 con jugadores con los que hayas coincidido en el mismo equipo. Ya pueden ser de tu etapa de fútbol base incluso, hasta tu etapa última de profesional, la que tú quieras. Bueno, contra más conocidos sean y tal, mejor, porque así, así la gente lo conocerá. De portero pondré a Felipe, seguro, porque es íntimo amigo mío, que al final nos conocemos desde la Masía y creo que era muy buen portero. Al final ha estado en el Nastic, ha estado en muchísimos equipos, en Extremadura también, y creo que era muy buen portero, era un gato, ha sido internacional con la selección. El lateral derecho te podría poner a Jordi Ferrón o a Puyol, por ejemplo, ¿sabes? Al final son dos muy buenos jugadores. Puyol en el Barça juega de interior, pero aquí lo puedes poner de central o de lateral. De centrales, sabes que he tenido mucho. Tienes a Óscar Álvarez. Sabes que tiraré mucho de la época del Barça porque al final es la que tiene más talento realmente. Ese año teníamos a Óscar Álvarez, que creo que era muy bueno. Sabía filtrar muy bien. Era parecido a Pele, al que tengo ahora de jugador también, que son muy parecidos, que les cuesta el 1 contra 1 defensivo, pero con balón son muy buenos. De central izquierdo te pondría a Castillo, que lo tengo yo ahora de jugador. Creo que es un jugador, un central, que si tuviera... importante, con todos los jugadores que has jugado, poner a un jugador ahora que lo tienes. Porque creo que es especial, ¿vale? Si tuviera 10 años menos, creo que estaría jugando en primera división seguro. ¿Vale? El año pasado casi se retira por un tema de la rodilla. Él me decía, Xavi, es que no puedo más, que me duele mucho, cartílago, no sé qué. Y al final conseguimos que siguiera y creo que es el único jugador que ha jugado todos los partidos este año, es el que más minutos tiene. Y solo te voy a poner un ejemplo, es un central que te puede hacer una ruleta dentro de su propia área, te puede driblar y es el que te genera, a partir de él generamos nosotros todo. No lo vendas tan bien que como no escuché algún scouter. Tiene 30 y muchos y no creo que se mueva. Al final es un jugador que va a dejar de jugar, creo, en el San Andreu directamente, pero creo que es un jugador brutal. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Tengo a Marc Bernaus, que lo había tenido, o Mingu. Mingu, uno que tenía una coleta, pelo muy largo, que estuvo en el Barça conmigo. Es de mi quinta, del 77 también, que era un animal competitivo. Era un animal competitivo que jugó en el Sporting en primera, jugado en diferentes equipos también, internacional también. O sea, al final, todo lo que tenía en el Barça era casi todo internacional.
De pivotes, al final, Xavi Hernández. Tienes que poner a Toca Xavi. discusión ahí, ¿no? Sí, no, porque al final es muy bueno. Era muy bueno. Con nosotros jugaba de 4, después en el primer equipo ha jugado más adelantado, pero yo lo pondría ahí, igualmente ahí de pivote, de 4. Después tenía un compañero en el Cartagena, Mariano Sánchez, que era el capitán mío en Cartagena, que creo que era muy bueno. Y además a mí me gustan mucho los pivotes zurdos. Y este era planta, 1,90 m y algo, zurdito, de calidad, que además le daba un sentimiento al equipo porque era de la zona. Y si no, pondría a Marco, otro de Cartagena, que era más media punta, pero que también era zurdo, de muchísima calidad, que yo estaba enamorado de él, de la manera, era el que me daba todos los pases, que creo que era un espectáculo. Después de media punta pondría seguro Mario Rosas, ¿Vale? que era otro de la quinta de Xavi Hernández, que se decía que al final entre Xavi, Mario y Jofre estos iban a llegar al primer equipo, y creo que el que tenía más calidad era Mario. Yo he visto cosas de ese jugador, que era no mucho más alto que el trípode, era un enano, pero se encaraba con quien quisiera, te hacía 3 caños en la misma jugada, era brutal. Después por bandas te pondría a Luis García, porque al final si me tengo que poner yo de delantero centro te pondré a Luis en banda. Te queda uno, creo. Me queda el banda derecha. Te pondría en banda derecha Luis García, y en banda izquierda Juan Carlos Sanz. Que Juan Carlos Sanz lo tuve en el Tarrasa y lo tuve en el Sabadell, y creo que me entendía muy bien porque era un jugador de banda, zurdo, que no le hacía falta llegar a la línea de fondo, te tiraba los centros por delante, era competitivo también, y creo que saldría un muy buen 11, un muy buen 11. Y me dejó muchos, ¿eh? Es sin delantero centro, ¿eh? Sí, sí. Como Marillo. Yo jugaría sin delantero. Yo no lo pondría, pero que al final creo que tendríamos muy buen equipo. ¿Para qué estaría el equipo? Yo creo ¿Primera? Yo no sé si... Sí, primera sí. Primera sí, ¿no? Sí, primera sí. ¿Primer objetivo? ¿Qué objetivo? No bajar porque hay jugadores que al final realmente no han sido profesionales. ¿Vale? Sí que han sido profesionales, pero no han llegado a primera división. Al final te he dicho algunos que han llegado a segunda B, segunda A, pero que creo que tenían mucho talento. Bueno, con ese pero centrocampo... también, claro, es que al final tienes un Mario, tienes un Xavi, tienes Puyol por ahí, que tienes jugadores que son súper top, tienes Luis García, al final estamos hablando de campeones del mundo, campeones de Champions, ¿sabes? Claro, he tenido compañero a Thiago Motta también, te podría poner ese pivote zurdo de calidad con Thiago Motta. Cuando él llega al Barça, es una de las épocas que yo estoy de pretemporada, que me lo ponen a mí en la habitación con él, porque yo era el veterano y tenía 16 años, pero me parecía un jugador brutal y me llevaba súper bien con él. Buena anécdota esta de hermano mayor de casi de Thiago Motta, ¿eh? Sí, sí, no, al final, sí, cuando él llegó en el Montañá que fuimos de pretemporada, pues al final me lo pusieron en la habitación. No sé si casualidad o no, pero me lo pusieron ahí y tuvimos amistad. Me he dejado Óscar López también, que ha jugado en la Lazio, que ha jugado en Holanda. Es que te podría hacer una lista súper larga. De extremo derecha tienes a Rufete. ¿Sabes? Es increíble. Encima, contigo de entrenador, yo creo que os daría de sobras para conseguir lo que digo es si solo pusiera los que han jugado en primera división, tendrías plantilla para estar arriba, para luchar por Europa seguro. Por Europa seguro. Vale, si quieres vamos a pasar a hacer un juego, ¿vale? Te voy a dar 3 opciones, te vas a tener que quedar con una y sí que lo puedes argumentar un poco, ¿vale? Sí. ¿Qué campo te parece más complicado esta temporada? Tú como entrenador del San Andreu has jugado en numerosos campos de la categoría. ¿El del Lleida, el del Hércules o el del Europa? Buah. Hostia, que nos han metido meneos, ¿eh? En los 3. Como entrenador del San Andreu, a lo mejor sí. Aquí miramos estadísticas. No. Al final, mira, te digo, hemos perdido 3-1 en el campo del Hércules, hemos perdido 3-0 en el campo de Europa y hemos ganado 0-1 dando pena en el campo del Lleida, porque fue un meneo del Lleida a nosotros y ganamos nosotros chutando 1 vez y media. Pues chutó Josu desde medio campo, genera un córner de eso, que la tira el portero al córner, y del córner metemos gol. Y no chutamos más, pero que estuvimos mal ese partido. Creo que el partido más complicado para nosotros fue Lleida, realmente. Porque creo que Hércules, jugamos bien, y fue una cagada nuestra, minuto 5 de partido. Porque al final una de las consignas que les di es, yo conozco bien el campo del Hércules, conozco bien su afición, que es muy exigente.
Y una de las cosas que dije es, por favor, que los primeros 10 minutos no pase nada. Si no pasa nada y tenemos el balón, porque nosotros vamos a tener el balón, ese público va a silbar, los jugadores se van a poner nerviosos y tendrán un problema. El problema es que en minuto 5 nos meten gol. Y después ahí sí que hay momentos que tenemos el balón nosotros, además dicho por su entrenador, que había sido compañero mío en Castellón, dijo, es que sois el equipo que nos ha quitado más el balón aquí. Y creo que hicimos un buen partido. Y en Europa, creo que el partido sí que perdemos 3-0. Al final es un tema de rivalidad. Europa-San Andreu hay una rivalidad muy grande. Intenta ser sana, que eso creo que tendría que ser siempre así, pero que al final es rivalidad. Y sí que es cierto que creo que nosotros empezamos muy bien el partido, tenemos 2 ocasiones muy claras, no marcamos y en una cagada nuestra nos meten un gol, en una pared que se mete por dentro uno, y después sí que es cierto que el segundo y el tercero nos lo meten al final. Creo que para mí el peor partido que hemos hecho es el de Lleida, sin ninguna duda. Vale, si quieres pasamos con la segunda. ¿Qué salto entre categoría te parece más grande? ¿De tercera ref a segunda ref? ¿De segunda ref a primera ref? ¿O de primera ref a segunda división? Yo creo que el cambio más grande debe ser de segunda ref a primera ref. ¿Vale? Porque... O sea, el que puede que deis este año. Sí, por un tema es sencillo. Al final de tercera a segunda ref, tú puedes seguir siendo amateur, que tú puedes competir. Al final nosotros somos amateurs, claro. Al final no somos profesionales y estamos compitiendo. Tú de segunda ref a primera ref, tú ya tienes que hacer el cambio de chip y ser competitivo y ser profesional. ¿Vale? Creo que es lo principal. Y de primera ref a segunda, creo que no va a haber tanto cambio por un perfil de que al final la antigua segunda B es la mitad de lo que es ahora primera ref y segunda ref. Todos los buenos de la segunda B, los equipos top, están en primera ref. Ahora está un Depor que no tendría que estar, pero está un Castellón, está Córdoba, todo esto son los top de la segunda B antigua. Y esos ya están cerca de ser profesionales de verdad, de estar cerca de segunda A. Por eso creo que no habrá tanto cambio. A lo mejor, te pongo un ejemplo, un equipo que está en la parte baja, un Teruel, un Tarazona, todos estos sí que tienen un salto muy grande para subir a segunda A, pero ya no están capacitados para luchar para eso. ¿Sabes? Al final esto está más cerca de segunda ref realmente que de segunda A. Vale. Esta tercera a lo mejor no me la quieres responder, por eso te voy a dar un baremo. ¿Vale? Yo respondo seguro. ¿Sí? Vale. ¿Cuánto cobra de media, yo no te voy a preguntar en tu caso, un entrenador de segunda ref? ¿De 0 a 1.000 euros? ¿De 1.000 a 2.000 o más de 2.000? Te hablo de media, ya no en tu caso, porque a mí no me interesa lo que cobras tú, sino que mucha gente nos estará viendo y son entrenadores y dirá, hostia, ojalá yo esté en la situación de Xavi Molist, entrenador de segunda ref en cualquier... Por ejemplo, yo sé precios de otros entrenadores que están muy, muy por encima de 2.000 euros o de 3.000. ¿Sabes? Al final, y de equipos... Claro, dependiendo del caso también. Sí, pero final, de media... Yo creo que de media no se ha llegado... Pone, entre los que más y los que menos, máximo 2.000. Vale. Máximo, o sea, entre 1.000 y 2.000 iríamos. Sí. Te ponen entre 1.500 y 2.500, yo creo. O sea, que para vivir de ello, complicado, ¿no? O sea, ahí justo... Bueno, puedes vivir. Al final, con 1.000 euros puedes vivir. Hostia, en Barcelona no lo sé, ¿eh? Claro, depende de dónde... Depende de lo que... yo te digo, al final, yo no estoy viviendo de lo que estoy ganando ahora, realmente. Ni lo que he ganado el año anterior, ni el anterior. Al final, yo he tenido la suerte de que con el fútbol... Claro. Jugador. Pues he podido hacer un dinero, tengo una estabilidad con la pareja también, que estamos tranquilos, no hay problema, ¿sabes? Ella tiene sus trabajos buenos también. No dependemos de que cobre 100 euros más, 100 euros menos. Al final, pero sí que es cierto que al final es complicado vivir. Vale. Yo también he sido entrenador. También te digo, que por ejemplo en Horta yo cobraba 350 euros. Era primera catalana. También es cierto que me ponía yo el sueldo. Que al final, el que quiera ser entrenador, que no se vaya a pensar que va a llegar a segunda ref y va a cobrar 3.000 euros. No, claro. Dependiendo del creo caso, que tampoco va a cobrar 1.000. Yo creo que a partir de 1.500 sí que estará la cosa, creo. Pero tampoco lo sé seguro, ¿eh? No he preguntado a nadie. Solo sé el de uno, porque lo dijo hace poco, y que cobra 3.000 euros. Ya cobra bastante más que yo. Que se lo pero mucho más. Porque será de los que más, ¿eh? Si no sé si es de los que más. No sé si es... No, porque al final su equipo no es de la parte alta, es de los bajos. Vale. De los que están luchando por bajar. Ya no te digo,
por ejemplo, que no sé lo que cobran, un Español, un Valencia, No, claro. un Sí, Hércules, ya un me Lleida, funciona diferente. todo eso, no sé lo que cobran los entrenadores. Vale, si quieres vamos con la cuarta, creo que es. Yo, como te comento, también he sido entrenador a nivel de fútbol base. Y bueno, yo creo que todos los entrenadores tienen como su jugador favorito, por así decirlo, ¿no? Y muchas veces va por posición. Es decir, a lo mejor tú estás viendo un partido y dices, hostia, yo el pivote este, es que yo a los pivotes, no sé qué, a lo mejor otro te dice delantero, centro. Sí. Tú, en tu caso, ¿qué jugador es el que te fijas más a la hora de que te gusta más verlo, que a la hora de ponerlo de capitán te gusta más este perfil que el otro? Uno que juega en la parte de defensa, ya sea portero o defensa, uno que juega en la parte del medio, uno que juega en la parte de arriba. Conmigo nunca será un capitán portero. No lo concibo. Hay muchos, que son... Sí, y no me gusta, ¿vale? Y me la he comido y en Tarrasa tenía que ser el portero porque llevaba 10 años. Claro, Llevaba 10 años en el equipo y tenía que ser. Pero conmigo, si yo puedo elegir, no lo será. Es más, cuando yo llego a San Andreu, hay un portero que es Miguel Ramos, que es uno de los capitanes. Y yo no quiero que él es capitán de los 5 capitanes, porque yo pongo siempre 5 capitanes, pero en el campo no. En el campo no. ¿Por qué? Porque al final si tiene que salir a protestar, le van a enseñar tarjetas solo por salir del área. Claro. ¿Vale? Al final quiero que sea uno que esté cerca del árbitro. ¿Vale? Es solo por eso. Que después dentro del vestuario es capitán, pero que lleve el brazalete en el campo no me gusta. No me gusta. Prefiero que sea un jugador de campo. ¿Y dentro de esto? Ya me da igual, Ya me da bastante igual, porque al final es... Dependiendo de los jugadores que tengas también, ¿no? Correcto. Al final yo ahora tengo un media punta que es el capitán, que es Alberto, pero también tengo un extremo que es Josu, es el segundo capitán. Está Guzmán, también que es capitán, que es pivote. Castillo es capitán, que es el central. Y Jordi Méndez, que es el lateral derecho, que es capitán también. O sea, al final tengo un poco de todo, pero también depende del perfil del jugador. Hay algunos que ya estaban o que ya es por experiencia, ¿sabes? De que llevan muchos años en el club, y otros porque lo han votado los propios compañeros. No, y al final intento, y se lo explico siempre a los jugadores, quiero 5. Yo no quiero que haya problemas en el vestuario y que yo tenga que decir o A o B. Sois 5, votáis los 5, 3 contra 2, mayoría, ya está. Si pones 4, después siempre tiene que pasar el entrenador a decir, hay esto, no. El vestuario es vuestro, es sagrado. Si hay algún problema que se puede subsanar dentro del vestuario, entre vosotros, lo hacéis vosotros. Si después tengo que participar yo porque ya pasa, ya lo haré. Y os pasaré por encima a los capitanes y a todo el mundo. Pero quiero que el vestuario es una zona de los jugadores. Y ahí entrar lo justo yo. Vale, si quieres acabamos con la última. En un ejemplo de un equipo que vaya bien, ¿vale? Imagínate la categoría que tú quieras. Si quieres lo ponemos de primer nivel o en tu caso, por ejemplo, San Andreu, que va de puta madre ahora mismo. ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, de estas 3 cosas que te voy a decir, ¿cuál es la que tiene mayor porcentaje a la hora de ir bien? ¿Vale? El entrenador, hablo de entrenador y staff, jugadores o la afición. Es decir, imagínate un equipo que esté ganando la liga o que vaya muy bien, claro, es un cúmulo de cosas, ¿no? Eso lo tenemos todos claro. Sí. Pero si hablamos de porcentajes, iría más alto el porcentaje de que el entrenador está haciendo las cosas muy bien, de que los jugadores tienen mucho nivel o de que la afición, porque son 3 cosas que son muy importantes. Sí, es que no puedes separarlo. Porque al final yo puedo trabajar muy bien y tener jugadores que son malos y no entender lo que yo quiero. O yo intentar hacer algo que no tienen nivel los jugadores. Al final me estoy equivocando también. Y la afición al final siempre ayuda. O sea, si siempre está animando, te ayuda. Y hace que los jugadores sean más buenos realmente de lo que son. Claro. Porque al final se crecen, se piensa que son Messi. Es una afición mala, pues correcto. Hace a los jugadores los hace pequeños, que en vez de querer el balón ya no lo quieren. Claro, a nosotros nos ayuda muchísimo la afición. Empezamos a salir con el portero jugando desde atrás, es lo que te he dicho antes. Tengo un central que dribla dentro del área propia. ¿Sabes? Habrá algún entrenador que se estiraría los pelos. Yo quiero que haga eso. Pero claro, yo necesito que primero se esté trabajando bien para que ese jugador tenga la confianza y que después el público, cuando hagan esto, les ayuden. Claro. Que no empiecen... que tengan el nivel para hacerlo. Claro. Y encima que tengan el nivel. Claro, al final es todo un poco todo. Si hablamos de porcentaje, sería un 33. Sí, tiene que ser un poco todo. No habría ninguno que tenga más en tu caso. No, porque al final... Pero poniendo tu caso, imagínate otro caso, sería el mismo, ¿no? 33, yo para mí 33, sí. 33. Al final... Que muchos hablan que a lo mejor, o sea, no por tu caso que vaya bien, pero por cualquier caso, que el entrenador, muchos sí que opinan que el entrenador a lo mejor es lo más importante porque a lo mejor buenos jugadores
y una afición que sea buena, se ha visto muchos casos que cambia el entrenador y sí que va bien. Sí. Claro, es cambio Y de al dinámica, revés. pero solo... Y al revés. Y al también. revés. Mm. Y Claro, al revés. pero es menos gente, o sea, ¿entiendes a dónde voy? Sí, pero que Jugadores son al final- 20, afición es entrenador es 1. sí, bueno, pero al final no es solo el poner el equipo, yo les digo siempre a los jugadores, al final el que juega es el jugador, realmente. Claro. Yo desde fuera, cuando empecé, No se puede hacer magia. yo cuando empecé era un joystick, ¿vale? Como si estás jugando a la Play y tú vas moviendo a los jugadores, intentas, tú muévete aquí, allí, allí. Pero realmente cuando más arriba vas, menos hablas como entrenador. Al final el jugador tiene que tener claro a lo que va a jugar, lo que se va a encontrar. ¿Vale? A mí me da igual que este domingo venga el Valencia-Mestalla o el Andrax el siguiente o en el playoff, me da igual cómo vengan a apretarnos, que yo tengo claro que mis jugadores sabrán salir. Claro, es lo ¿Por más qué? importante. Porque al final el jugador, yo no le tendré que decir nada. Te vienen con 2, tú sabes que tienes que salir con 3. ¿Quién es el tercero? Pues ya veremos si es el lateral, si es el pivote, si es el que sea. Pero, y si solo van con un punta, ya sabemos que hay 2 centrales que tienen que espabilarse y salir. Y yo al final, desde fuera, estoy callado. Cada vez estoy más callado y mirando el partido. Después yo veo, analizo lo que hacemos bien y después matizo, muy poco, matizo. Y además otra cosa que les digo es que está muy bien, que hace 2 años estábamos jugando con 500 personas en el campo y el entrenador puede chillar y tú me oyes. Pero cuando juegas con 4.000, claro, no puedes chillar. Claro. En Salamanca había 15.000 personas y yo tenía el lateral izquierdo a 5 metros, les chillaba y no me oía. Claro. Luego está el Cholo que chilla y, claro, y le da igual. No, yo les digo eso, a los jugadores sí se tienen que espabilar, el girarse y mirar, una discusión que, no discusión, sino que le intento enseñar o hacerle ver a jugadores que juegan por dentro de que, ostras, tío, te tienes que espabilar tú en girarte y mirar. Tú eres muy bueno girándote, porque eres media punta y tienes la habilidad esa. Espabilate de saber si estás solo o no. Claro. Yo no voy a decírtelo porque estoy lejos, pero es que tu compañero que está a 10 metros no te lo va a poder decir. Tienes que ser tú que gires el cuello. A partir de aquí, espabilate. Y si lo haces, será mejor. Y ahí no intervengo yo. Es el jugador. Claro. Es el jugador. No, yo estoy en sintonía con lo que dices completamente. Sí. Si quieres pasamos al siguiente juego, ¿vale? Aquí sí que no vas a tener que argumentar nada, es ya al pie, ¿vale? Te voy a decir 10 cosas y tú vas a tener que decir una palabra. Solo una palabra, ¿eh? Vale. Jugador con el que has jugado que te parezca que tenga mayor nivel. Hostia. Complicado, ¿eh? Para mí, Mario Rosas. Equipo que crees que va a ganar la Champions. Espero que el Bayern. Espero que el Bayern no. Espero que el Bayern. Para que no sea el Madrid. Yo esperaba el City. Encima el tuyo, yo creo que lo sacaremos antes. Pero aquí tuvimos, a Marcel, uno de Post United, no sé si lo conoces, que es periodista y tal, y hicimos predicciones y dijimos que quién pensábamos que iba a ganar la Champions. No yo por culé y por tal, pues dije el Barça. Claro. Y él dijo el Manchester City. Pues los dos fue un día antes de los 2 partidos, al día siguiente ponemos los 2. O sea que, y hubo alguien, ojalá. Joao Félix predijo todo al revés. ¿Sí? Al revés. Dijo que pasaba el City, que pasaba el City, que pasaba el Barça. Atlético de Madrid y Arsenal, sí. La cagó todo. Es increíble. No le hagas caso a ella y acertarás, ¿no? Sí, pero es así. Vale, la tercera. Equipo que te ha sorprendido más de la segunda ref. De la segunda ref, nosotros. Mejor jugador que tienes en el San Andreu. Hostia. Es que hay diferentes. Te diría Castillo porque es mi debilidad. Y después creo que Serrano y Alexis también son muy buenos. Me quedaría antes con Serrano, a lo mejor. Con Alexis que Serrano. Vale. Mejor entrenador. ¿De quién? ¿Qué te parece mejor entrenador? De todos los entrenadores que hay. Para mí, Guardiola. Sin diferencia, ¿no? Con diferencia. ¿Estadio que más te gusta? El Camp Nou te diría porque soy culé, pero tampoco es que diga, porque también he estado en el Bernabéu y me gustó ver el Bernabéu desde abajo como estaba, pero que Wembley me gustó también. ¿Sabes? ¿Jugador favorito desde la infancia? Vicente Calderón. Creo que es el mejor. ¿El mejor que el Camp Nou?
me gustó muchísimo. Pues lo viví con 50.000 personas. Con Era el diferente que el Badajoz. Wanda, ¿no? Yo he preguntado Sí. a gente del Atlético de Madrid que estuvieron en los dos y eran socios y Yo el tal, Wanda no he estado. y me han dicho que sí que se respira diferente. Es que los antiguos me gustan mucho. Por ejemplo, yo juego en el Logroñés, en las Gaunas, pero en la vieja Las Gaunas. Era increíble. Era un campo inglés. Era increíble. Mejor jugador, tu jugador favorito desde la infancia, digamos. Marco Van Basten. ¿Quién? Marco Van Basten. Para mí es único. Equipo con el que más disfrutes viéndolo. El City. ¿Vale? Quedan 2. Mejor cantera de Cataluña. Uf. Es que no hay ninguna que diga, buah, aquí hay... Porque el Barça tampoco... Ahora sí, porque sacan muchos jóvenes arriba, pero la cantera realmente, el juvenil A no está bien, juvenil B tampoco, el español sí que el juvenil A está arriba, pero tampoco me gusta cómo juega, por el perfil de jugadores. Pues ¿tuvieras que quedar con una? Imagínate que a lo mejor, pues... Es que el Girona tampoco está bien, Cornellá tampoco... Imagínate que tienes un hijo que tiene nivel y le ofrecen todas las canteras aquí de Cataluña, ¿a cuál lo mandarías? A lo mejor lo mandaría al Barça, pero porque soy culé. Y depende de la edad... No porque creas que es mejor que las otras. No, y depende de la edad... si fuera muy joven no lo mandaría al Barça y lo mandaría a otro sitio. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, a un Girona. Por ejemplo, a un Girona. Vale, ¿y San Andreu en una palabra? Yo creo que es pasión. Que es pasión por los colores, es pasión por estar en el estadio, por todo. Ese público que está loco. Yo en Salamanca le llamé los tarados, porque vinieron 500 personas desde aquí, desde Barcelona, que me parecía una cosa increíble. Y creo que es sobre todo eso, pasión por unos colores, por un sentimiento, por querer a su club más que a su propia familia. Y creo que es increíble. Vale. Ya estamos en la parte final del podcast. Siempre decimos que nos cuente el invitado que traemos una experiencia, anécdota, alguna historia que le haya pasado con la que la gente al escucharlo, cuando nos vea, que se queden flipando. Yo creo que tú tendrás miles de experiencias así. Si te tuvieras que quedar con una y tienes que elegir solo una y solo te dejo contar una. No será de fútbol, ¿vale? Pero que se pueda contar, ¿eh? Sí, porque... sí. Todas las de salir de fiesta y todo eso no voy a contar ninguna, ¿vale? Porque también lo he hecho mucho, demasiado, ¿vale? Pero creo que hay una buena, que yo el año que estoy en Suiza, claro, se termina la liga el día, creo que era el 13 de diciembre, se termina la primera fase de esa liga y, claro, lo que hago es volver a casa a pasar las navidades aquí realmente, porque hasta el día 6 de enero no tenía que volver arriba allí a empezar la pretemporada, ¿vale? Y en vez de irme a mi casa, me vine aquí a Barcelona. Yo venía de estar con Puyol y con Felip en el piso el año anterior y lo que hago es venir aquí de fiesta y estar en el piso con ellos, con mis amigos. Y hay un solo día que no salgo de fiesta, ¿vale? El único día que no salgo. Lo que pasa, que se quema el bloque. ¿Qué dices? Que se quema el bloque. Es Navidad, el típico árbol de Navidad que pones en... Claro, un bloque de, creo que eran 7, 8, 9 pisos. ¿Vale? Pues el típico árbol de Navidad que está enchufado por la noche, le da un cortocircuito, abajo de todo en el entresuelo, y durante la noche empieza a arder todo. Empieza a arder todo, nosotros nos enteramos, a mí me despiertan, no sé si es Felipe o Puyol, me despiertan ellos, porque empieza el fuego a entrar por el patio de luces. Y mi habitación daba a la otra banda y yo no me enteraba de nada, ¿vale? ¿Qué estabas haciendo? ¿Durmiendo? Yo durmiendo. El único día que no salgo, digo, voy a descansar y me pasa eso. Y el tema es ese, que empezó, no descansaste ningún día más, empezó a arder todo. Claro, la habitación de Puyol, la habitación de Felip, que nosotros vivíamos en un cuarto, creo que era, ¿vale? Pues sus habitaciones reventadas, la mía estaba bien, pero tuvimos que salir por la escalera de emergencia, que estaba por fuera. Cuando de verdad te asustas es cuando ves a un vecino, que era Jordi Roura, que había estado en el primer equipo del Barça, con su hija o hijo, no sé lo que era, pequeñita, que eran vecinos nuestros, corriendo por allí para intentar salir. Y claro, nosotros nos encontramos eso y dijimos, hay que salir pitando. Claro, Felip
sin zapatillas, abriendo las puertas de la escalera de emergencia con los pies, ¿sabes? Que estaban oxidadas, estaba hecho polvo todo, pero conseguimos bajar todos, nadie pasó nada, ¿sabes? Pero claro, el susto que te llevas es fuerte, claro, llegamos abajo, Felipe, un charco de sangre por ahí, de que se había reventado los pies. Claro, yo tuve tiempo de vestirme tranquilamente. ¿Ah, sí? Yo sí. Yo me vestí rápido. Por lo menos, ¿no? Sí, no, salí rápido, pero salí más o menos vestido. ¿Te cogiste algo así? No, no cogí nada porque realmente tampoco tenía mucho. Yo tenía todo en Suiza, bajé con la típica maleta de estar unos días y ya está. Y al final yo no perdí nada, realmente. Felipe se había comprado un ordenador esa semana, tenía ropa suya de la selección colgada, todo quemado. Puyol también muchísimas cosas quemadas. Esa es la anécdota. Y si buscas mundo deportivo, sale. Porque al final, claro, Puyol ya estaba en dinámica del primer equipo, ya era alguien conocido y salió ahí, no sé si en portada, pero salió un buen reportaje. Vale. Sí. Si te tienes que quedar con la mejor experiencia que has tenido dentro del mundo del fútbol y la peor, ¿tienes claras cuáles serían las dos? La peor está claro, que es la lesión del tendón de Aquiles, porque al final es lo peor que le puede pasar a un jugador. Y más que nada porque al final a mí cuando me está operando el doctor me dice que no voy a poder correr detrás de mi hija. ¿Sabes? Cuando me está diciendo eso digo, hostia, pues es grave. ¿Sabes? Porque al final que no me diga, que me diga eso, es que ya no es que no vaya a jugar a fútbol. Para la vida es normal, que claro. Es de la vida normal, que después juegue 4 o 5 años más. ¿Vale? Pero que al final fue grave. Y lo mejor yo creo que es la amistad que mantengo con, por ejemplo, Puyol y Felipe, que nos conocimos en el 95, 96, y a día de hoy, que estamos al 2024, seguimos siendo amigos. Nos vemos, creo, menos de lo que podríamos o que queremos, sobre todo, porque al final Puyol vive en Andorra, Felipe, si está en Salou bien, pero ha estado en Arabia o en Qatar o en países así, haciendo entrenador, y no tenemos esa suerte de poder vernos más. Pero es, creo, lo mejor que queda en el fútbol, realmente, las amistades. De toda tu trayectoria que has tenido por el fútbol y todo lo que te ha pasado, que me imagino que serán 1000 historias, lo que pasa que aquí pues, no nos da para contarlo todo, ¿te arrepientes de algo, de alguna decisión, de algún esto? Sí. ¿Y si puedes decir el qué? Me arrepiento mucho de no ser lo suficientemente profesional cuando estaba en el Barça. ¿Vale? En tema de cuidarte, en tema de entrenar, en tema de descansar, en eso. Es una de las cosas que me arrepiento muchísimo. ¿Por qué? Porque al final yo estaba entrenando en dinámica de primer equipo. El año de Robson y Mourinho, que estaba Ronaldo y Gordo. Sí, también es cierto, que seguramente no hubiese subido para jugar en el primer equipo, pero creo que yo he tenido la suerte de jugar solo un año en primera en Suiza, pero he jugado 7 años en segunda A, he jugado 12 en segunda B, y al final tengo suerte que he hecho carrera en el fútbol realmente. Pero creo que si me hubiese cuidado y hubiese sido más profesional, en vez de jugar 7 años en segunda, a lo mejor hubiese jugado 7 en primera. Y en vez de 12 en segunda B, 12 en segunda. De eso me arrepiento. Y una de las cosas que tenía claro cuando empecé a entrenar es que no sea por el esfuerzo. Que yo tengo que intentar ser lo más profesional posible en todos los aspectos de la vida. En entrenar, empecé a hacer con el cadete del Hostalric y el cadete del Bellavista, que eran niños que algunos no sabían ni jugar al fútbol, ya empezaba a entrenar como lo que estoy haciendo ahora. Ahora con mejores medios, con también mucho más mejorado todo, pero yo ya tenía el pensamiento de decir, tengo que hacer el máximo posible. Me llega hasta aquí. Y cada año intentar sumar algo, y creo que lo estoy consiguiendo. Claro, es como todo, si te paras, te adelantan. Al final hay que seguir. El año que viene objetivo es mejorar en 2 o 3 cosas más. Seguramente tendré más medios, mejor gente a mi alrededor que me ayudarán a mejorar. También me intento juntar con gente que sea buena. Claro. Mi segundo entrenador tiene que ser un perfil de entrenador que él tenga voz y voto a la hora de hacer tareas, a la hora de hacer todo, y que yo esté tranquilo y que sea bueno. Porque al final yo, para que tenga un entrenador que me ponga 3 conos, ya los pongo yo. Claro. Yo llego muy pronto al entrenamiento, 1 hora antes que todo el mundo o 2 horas antes, y yo ya pongo los conos. Claro.
O sea que no me hace falta un pone Necesitas gente que te aporte cosas y Correcto. que sepa Que me haga más mejorar. que tú en otras cosas que tú no Correcto. llegas a todo. Está claro. Correcto. Es que es imposible llegar a todo. Mm. Cuanto más he delegado, más tranquilo he vivido y creo que mejor ha funcionado también. Vale, estamos ya acabando, ¿eh? Pero la gente es que si no saco estos temas me van a matar. Quiero sacar un tema que es el tema de que aquí en España, que no es que lo diga yo, es que es una cosa evidente, se cobra muy poco de entrenador. Sí. A nivel de ya no fútbol base, sino de entrenador. A lo mejor te vas a países como Arabia, es el más claro, ¿no? Pero Sí. China, no sé qué, y hay un mogollón de entrenadores que se van a esos países. ¿Tú te ves en unos años yendo a esos países o te ves toda tu trayectoria de entrenador realizándola aquí en España? Realmente no lo sé. Yo te cuento mi historia, que yo tuve una oferta brutal de ir a China cobrando muchísimo dinero, pero muchísimo, y no fui, y me fui al Hospitalet. ¿Vale? Al final era por un tema que yo venía del Horta, que había subido, y yo quería hacer carrera aquí. Si hubiese querido ganar dinero me hubiese ido. Pero también me tiró para atrás que era fútbol base. Y yo tenía muy claro que no quería fútbol base. Al final tú no puedes decir que no me voy a ir a Arabia, porque no lo sé, o a otro país. Yo estoy abierto a salir. Pero sí que te ves, ¿no? O sea, si llega la opción y sí que al final es tema de proyectos. Es tema de proyectos. Si es un proyecto interesante, pero no Arabia, es en Dinamarca. Cualquier sitio, sí. En Dinamarca. Yo no tengo ningún problema en moverme porque en el 98 o 97 nadie se movía y yo me fui. Y yo me fui y con 20 años y muy a gusto que me fui. Al final creo que es un error que, primero, que cueste tanto el carnet de entrenador, porque al final es un dinero, para que después te den mi primer sueldo en Horta en un cadete de división de honor, antes del juvenil, eran 200 euros, para mí y para el segundo, que son 100 euros. Locura, locura. Y entrenaba 5 días. Salía a perder. Tienes que pagar por entrenar. Sí, no, es que pagaba por entrenar, porque al final... Y el tiempo. A mí me daba igual en ese momento el ganar más o menos, pero que al final no es lógico. No, claro que no. Claro que no. Y más con el nivel que hay aquí de fútbol. En primera catalana, 400 euros creo que es irrisorio. Que me puse yo el dinero y porque yo quise cobrar eso por decir, mira, me pongo algo para los gastos. Pero que al final no es lógico. No es lógico. Vale, y el segundo tema, sí, muy rápido, ¿eh? ¿Crees que alguien que no haya sido como tú, que no haya tenido tu trayectoria a nivel de jugador, ni haya experimentado esa carrera de jugador a nivel profesional, puede llegar algún día, actualmente, porque hace unos años sí que está visto, pues como Benítez a lo mejor, Mourinho, ¿no? Esta gente que sí que ha llegado a banquillos de primer nivel. Pero actualmente, ¿tú crees que ejercería de primer entrenador un equipo de primera división, equipo top, alguien que no haya tenido un pasado de jugador profesional? Creo que puede intentar llegar y puede llegar a conseguirlo. El tema es, creo que le darán la oportunidad más tarde. Al final, es un tema de oportunidades. Al final, tienes que hacerlo muy bien muchos años para que alguien se fije en esa persona, en ti. A lo mejor yo, solo por mi nombre, un club en el que he estado, me da la oportunidad antes que a ti, realmente. Ya te conocen, ya tienes un nombre. Yo al final, en el Horta, por ejemplo, yo empiezo en primera catalana, primero porque ya vengo de estar 2 años en el juvenil y medio año en el cadete, ¿vale? Pero que realmente me dan porque soy yo. Claro. A lo mejor a ti no te lo hubiesen dado, realmente. Después, también te digo, que cuando te lo dan tienes que valer. Está claro, está claro. Porque si pierdes 5 partidos, 6 partidos, vas a la calle y no se acuerda nadie de ti. Yo lo que creo es eso. ¿Puede llegar? Sí, pero le va a costar mucho más. Le va a costar mucho más. ¿Y tú si fueras director deportivo, en vez de entrenador, a lo mejor la persona que eligiera ese entrenador, sí que te gustaría que hubiera tenido un pasado como jugador profesional o te daría igual y no sería un requerimiento muy importante? Creo que es importante conocer lo que piensan los jugadores profesionales. Y eso solo lo sabe el que de verdad ha sido jugador profesional. No es algo imprescindible, pero sí es cierto que creo que es un punto muy a favor. Te pongo un ejemplo. Yo me puedo poner delante de un banquillo como el del primer equipo del Barça, me podría poner, pero no me tomarán lo suficientemente en serio hasta que yo demuestre mucho como a Xavi Hernández. Es así, porque Xavi tiene un nombre como exjugador muy por encima del que yo pueda tener. Al revés, a lo mejor tú te pones en el banquillo del San Andreu, tú tendrás que hacerlo muy bien para que el jugador te tome de verdad en serio. Cuando yo, al final, de todos los que tengo en el equipo, no hay ninguno que haya jugado más que yo al fútbol. Claro, al final, solo por eso, ya lo primero es, ya me escuchan.
es una de las cosas que yo cojo siempre o intento tener un segundo entrenador que sea el jugador. Yo tengo a Cristian Gómez este año, ¿vale? Al final yo puse a Cristian Gómez. Estuvo en el Hospi. Estaba en el Hospi hasta el año pasado jugando. Claro, al final yo tengo a Cristian Gómez por un tema muy fácil, de que el jugador se lo creerá rápido. Primer entreno del año, primer día de pretemporada, ponemos a hacer un juego de posición, porque al final era todo con balón, que tuvieran el balón, que volvieran, y lo pongo a jugar. ¿Quién es el mejor del juego de posición? Él. Cristian Gómez. ¿Eh? Los que no lo conocían por lo que fuera, ya lo conocen. Ya lo conocen. La primera frase, teníamos 21 fichas, faltaba una, hazle ficha. Y Cristian Gómez no quería jugar, lo tenía clarísimo. Pero es así, es así. Es lo mismo con un punto a favor, ¿eh? Sí, es como yo y tú delante del vestuario. Mi credibilidad va a ir por delante de la tuya, claro, tú Después, luego, a lo mejor... Claro, a la hora de trabajar ya te lo tienes que ganar y correcto, ser muy y yo también me lo tengo que ganar, sí, porque al final yo te puedo hablar muy bien, pero después ser un drama. Pero creo que es importante. No, sí, yo totalmente, comparto totalmente con lo que es una putada para la gente que no ha jugado, claro. Pero al final... También las categorías que esto, como tú bien dices, o sea, no es lo mismo que jugar en la selección, en el Barça, correcto, en esto, que en un Primera Ref o en un Segunda División. Al final es así. Te he puesto mi mismo ejemplo con Xavi Hernández. Xavi Hernández está muy por encima mío. Y antes que si no tuviera equipo y tuvieran que elegir a Xavi Hernández o Xavi Molís, yo como club cojo a Xavi Hernández. Yo como 100%. Y a lo mejor Xavi Molís es mejor que Xavi Hernández. Pero de primeras, primero voy a probar con este, que sé que todo el mundo irá enfilado. Vale, pues ya lo último que nos queda ya acabamos. Si quieres, está tu cámara aquí, dar un mensaje a todos estos jugadores que son niños o adolescentes y tal, que sueñan, bueno, niños y niñas, por supuesto, que sueñan por dedicarse al fútbol profesional algún día, y tú, como tienes una experiencia de vida brutal y encima te arrepientes de, bueno, lo que has dicho y tal, seguro que aprenden muchas cosas de ti, le puedes ayudar muchísimo. Yo lo primero que estudien. Yo lo primero siempre que estudien. Que tengan un futuro, que al final realmente llegan muy pocos. Llegan poquísimos arriba y tampoco sabes si cuando llegues vas a lesionarte o no vas a lesionarte. Se puede truncar en cualquier momento. A mí me pasó, yo dejé de estudiar para jugar y me arrepentí, porque al final cuando tuve que sacarme el carnet de entrenador no tenía el nivel suficiente para sacármelo. Y tuve que volver a hacer exámenes. Después de 10 años de no abrir un libro, tuve que volver. Que lo pasé fácil, sin problemas. Pero creo que es importante estudiar. Y después, a partir de aquí, el entrenador no te va a poner. Intentar, sobre todo, trabajar, intentar ser mejor cada día, en cualquier momento. Cualquier entreno es bueno para mejorar. Y después, si no te pone, sigo. Sin malas caras, sigo trabajando. Que llegue un día que el entrenador cambie y te ponga. Y a partir de aquí, seguir demostrando, porque al final es esa base de trabajo, sobre todo el que tú puedas tirar para arriba. Y aún así, el 99,9 no va a llegar. No va a llegar porque es muy difícil. Hay muchísimos niños jugando, muchas niñas jugando y es muy difícil llegar arriba. Perfecto, Xavi, pues me ha encantado muchísimo la entrevista contigo. Yo creo que ha sido larga, pero necesaria, porque si cortábamos seguro que no te da tiempo a contar algo importante o a sacar yo un tema importante. Así que nada, muchísimas gracias por venir. Esperemos que vengan invitados como tú, que, bueno, a mí me ha gustado muchísimo. Y nada, los que nos estéis viendo y hayáis llegado hasta aquí es porque os gusta el podcast, así que suscribiros, darle a la campanita y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias.